Buenas tardes, saludos a los que estáis aquí nuevamente con nosotros en este salón de actos y a todos los que nos seguís vía streaming. Bienvenidos de nuevo a esta segunda jornada que finaliza o completa las jornadas formativas organizadas por el Centro de Estudios, Innovación e Información del Profesorado de la Universidad Católica de Ávila, abordando el tema del Marco Universal para el Aprendizaje, conocido más por el nombre de DUA. Ayer, Ana Alonso, bienvenida. Buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. Nos dejó expectantes con ganas de seguir ampliando a lo que quedamos ayer. Partimos de ese compromiso moral de la inclusión para centrarnos en el origen y el significado del término DUA, la explicación neurocientífica y una serie de principios y pautas en las cuales nos quedamos ahí porque, lógicamente, había que explicarlo bien. También la gente de casa pues, quería ampliar algunos contenidos que ahí había, algunos principios. Y nos quedaron un par de pautas y principios que, de alguna manera, nos indican el comienzo de esta segunda jornada que merece ser, o que parece ser, que puede ser muy interesante. Sobre todo porque también nos quedan las herramientas, ¿verdad? Y con ese carácter práctico que podemos tener hoy en las jornadas, estoy convencido de que será una gran utilidad para nuestros maestros y profesores y para todos los que estén interesados en este nuevo modelo. Pues muchísimas gracias, Ana, de nuevo por estar con nosotros, por participar en estas jornadas y por pues ayudarnos a profundizar en este tema. Simplemente señalar que seguimos en el chat, que podéis utilizar el chat a lo largo de toda la conferencia y que pues iremos cortando también y participando a lo largo de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por volver a invitarme y gracias a los que repetís experiencia. Eso es que ayer tampoco fue tan pesada como yo pensaba. Aún así, he intentado meter alguna actividad, ya que el chat no funciona muy... todo lo ágil que quisiéramos, ¿verdad? Pues algo un poquito más ameno, a pesar de que el tema que estamos abordando tiene mucha teoría que es un poco densa a veces, sobre todo en la parte de los puntos de verificación y de las pautas del DUA. Empezamos, si queréis, recordando un poquito por dónde nos lo dejamos ayer. Os recuerdo los contenidos que teníamos para estas dos sesiones. Y os recuerdo que el diseño universal del aprendizaje parte del diseño universal empleado en arquitectura y en tecnología, bueno, y en otros ámbitos que ya explicamos ayer. Ayer se me olvidó comentar una cosita, y es que a la vez que en Estados Unidos surge el diseño universal, en Finlandia, que casualmente esta mañana lo hablaba con una profesora de aquí, en Finlandia surge un poquito antes, en los años 60 más o menos, una corriente llamada funcionalista, que también va en la misma línea del diseño universal, que es la corriente que intenta que la arquitectura y todos los diseños, tanto la arquitectura de edificios como la de espacios exteriores, esté diseñada para todos los públicos, ¿no? En Finlandia, a raíz de esas corrientes funcionalistas, pues también desarrollaron su propio DUA. No se llama exactamente así, pero bueno, si encontráis bibliografía al respecto, hablan de una educación para todos y seguramente que hayáis escuchado ese término. Es más, se oye más lo de una educación para todos que DUA, ¿verdad? Ahora está un poco más en boga lo de DUA porque tenemos mucha influencia de Norteamérica y de países latinoamericanos que, por supuesto, están más influenciados por Norteamérica. De hecho, ayer la participante que teníamos aquí de Chile lo conocía de hace más tiempo, ¿verdad? Bueno, pues os recordamos lo que vimos ayer, que es un marco teórico-práctico para mejorar los procesos de aprendizaje de todos y todas las estudiantes y los estudiantes, que consiste en no diseñar solamente para el alumnado que está dentro de la media, ¿verdad? En esa curva que veíamos ayer, en esa curva normal, sino que tenemos que pensar en todas las capacidades y todas las habilidades que tenemos en el aula. Os invitábamos ayer también a ponernos esas gafas mágicas para cambiar la mirada. Dice Coral Elizondo, que es una gran ponente de DUA, cambiar la mirada para cambiar la educación. Entonces, con esas gafas que os invitamos a poneros, esperemos que hayamos hecho ese cambio de mirada, que veamos que la educación no es para unos pocos que están dentro de la media, sino que es para todos. Estuvimos viendo que integración es lo mismo que inclusión, aclaramos 4 conceptos básicos que había.
Y os vuelvo a poner otra analogía. La integración es un poco como ese vaso de cacao en el que los grumos se quedan por arriba. Sí que tenemos el cacao y la leche mezclados, ¿verdad? Pero sigue habiendo grumos por arriba. Yo no veo que esté todo mezclado y que esté todo en la misma cantidad. En cambio, en la inclusión tenemos el cacao y la leche ya bien mezcladitos y todo forma parte de un todo que está buenísimo. Ayer empezamos también con los principios y las pautas, pero vimos solamente el primer principio, el relacionado con las redes afectivas. ¿Os acordáis que estuvimos viendo todas las redes neurológicas, verdad? Uy, perdonad que no os he pasado. Con esas redes neurológicas y vimos el porqué del aprendizaje, la importancia del interés, de la motivación, del esfuerzo, de la persistencia, de la autorregulación, y vimos algunas pequeñas pinceladas, porque claro, el tiempo tampoco da para más, de qué podemos hacer nosotros para fomentar y activar estas redes afectivas. Estuvimos viendo la importancia de la educación emocional, la importancia de motivar a través del juego, la importancia de la reflexión sobre lo que sentimos. Vimos también las redes de reconocimiento, el qué del aprendizaje, pero no nos dio tiempo a ver ni las pautas ni los puntos de verificación. Y con las redes estratégicas exactamente lo mismo, que es lo que vamos a ver hoy. Espero que muy rápido para que luego pasemos a herramientas prácticas. Os recuerdo también que habíamos empezado por el principio 3, que era el de proporcionar múltiples formas de implicación, porque para mí, si no hay implicación, el resto de los principios carecen de sentido. Si el alumno no quiere aprender, no va a aprender, vamos, de hecho. Todo lo que el alumno no quiera asimilar va a ser imposible. Luego continuábamos con el principio 1 y con el principio 2. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esos dos principios y luego en herramientas que me habéis solicitado ayer más concretas para trabajar de una manera dúa. Y os vuelvo a insistir que si tenéis la posibilidad de tener a mano esta diapositiva, esta que es muy poco dúa porque decíamos que tenía muchísima letra, muy pocos dibujos, muy condensado todo, pero que nos viene muy bien, porque en esa hoja se resumen todas las pautas y todos los principios del diseño universal para el aprendizaje. ¿Vale? Decíamos que los puntos de verificación no son puntos de verificación tal cual, para mí es una mala traducción, sino que son subapartados dentro de las pautas, son pautas más concretas para llevar a cabo el diseño universal. Entonces, comenzamos por la segunda columna, que era la columna de color rosa fucsia, ¿verdad? Que son las pautas y los puntos de verificación que nos permiten el principio 2, que es proporcionar múltiples formas de expresión. Hace referencia a cómo el profesorado muestra a los alumnos todo lo que se enseña en el aula. Tradicionalmente sabemos que nos lo han hecho toda la vida y desgraciadamente me toca a mí hacerlo así, pero si esto fuera presencial no pasaría. Bueno, vamos a tomarlo como que en este caso es necesario hacerlo así, el profesor explica, los alumnos escuchan y esa es la manera de transmitir la información, ¿verdad? Pues el DUA lo que te propone es que dejemos de hacer eso, el maestro no es el que tiene todo el conocimiento, sino que debemos de proporcionar diferentes modos de presentar la información al alumnado. Entonces, en el punto de verificación 1.1, que es el que tenéis en la diapositiva, te dice ofrecer opciones para la modificación y personalización en la presentación de la información. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues intentar siempre que sea posible, da igual el nivel que sea, presentar la información, si es en escrito, a través de medios digitales. ¿Por qué? Porque se lo puedes dar por escrito en papel si quieres, o en libros o lo que sea, pero que también tengan la posibilidad de verlo en medios digitales. Porque en medios digitales se puede modificar el tamaño de las letras del texto, se puede modificar el tamaño de las imágenes, de los gráficos, de las tablas, por si tenemos alumnos con algún problema de visión. Se puede modificar el color de fondo para que siempre haya contraste. Si se lo facilitamos a través de medios digitales, se puede controlar el volumen de la voz, la velocidad a la que habla, si es un vídeo, por ejemplo. Y, en definitiva, intentar transmitir la información a través de distintos canales siempre, ¿vale? El segundo punto de verificación es ofrecer alternativas para la información auditiva. Tenemos que pensar, lo tengamos o no, nos tenemos que imaginar que tenemos alumnos con dificultades auditivas y siempre ofrecer subtítulos, imágenes, gráficos, y vais a decir, pero si es que a lo mejor en el aula no tengo ningún alumno que tenga problemas auditivos. Ya, pero es que estamos hablando de DUA. Entonces, si hablamos de DUA, pensamos en el beneficio de todos. A lo mejor no lo tienes, pero si tú desde el principio diseñas la actividad en un entorno DUA, es mejor diseñarla
para que nos beneficiemos todos. A mí los subtítulos, por ejemplo, me ayudan muchísimo, ahora que estoy estudiando francés, que os lo dije ayer, pues para ver las películas en francés. Yo no tengo problemas de audición, pero los subtítulos me vienen, vamos, al pelo. Si no fuera por ese entorno DUA que me posibilita ver las películas con los subtítulos en francés, pues estaría perdidita. O, yo qué sé, personas que en un determinado momento han perdido la audición por lo que sea. Una persona que tiene un tapón en el oído y en ese momento no escucha. Normalmente no tiene un problema de audición, pero ya hemos dicho que las discapacidades, por llamarlo de alguna manera, que no lo son, pueden ser permanentes o transitorias y todos podemos hacer uso de los entornos DUA. El tercer punto de verificación es el parecido, pero en este caso alternativas para la información visual. Pero si es que yo no tengo ningún ciego, da igual, todos nos beneficiamos. ¿Qué se propone? Pues lo mismo, utilizar medios audiovisuales, utilizar también material manipulativo. Os he puesto ahí en la presentación las litofanías, que a lo mejor no sabéis lo que son. Yo lo he descubierto este año en mi trabajo porque tengo unos compañeros fantásticos y hay uno de los compañeros que se dedica a la impresión 3D. Cada uno nos especializamos en una cosa. En mi caso, pues todo lo relacionado con la inclusión y todo lo relacionado con la robótica. Pues mi compañero, que es el especialista en impresión 3D, nos dice, os voy a hacer un día una litofanía. Y dice, ¿y eso qué será? ¿Tú sabes lo que es, Javier? Bueno, pues es una fotografía, pero en 3D. Entonces, tú metes la fotografía en el programa de impresión 3D y, bueno, mediante la aplicación que tenemos para diseñar imágenes o productos en 3 dimensiones, pues te saca esa fotografía, pero con relieve, de tal manera que tú puedes tocarla y tiene relieve. Creo que en la fotografía más o menos se aprecia lo que es, ¿no? Mi decepción con las litofanías, porque claro, yo lo veía un potencial, digo, ay, para los alumnos ciegos, alumnos con problemas de visión, para que toquen y sean capaces de ver una foto. Pues lo malo que tienen las litofanías es que tienes que tener una impresora 3D muy, muy buena y acentuar bastante los rasgos de la litofanía, porque si no, no se aprecia lo suficiente. No se aprecia y la persona que tiene problemas de visión, pues no lo ve del todo bien. O sea, tiene que ser una muy buena impresora. Os aconsejo que siempre que estéis trabajando con todo lo que podáis, uséis maquetas, material manipulativo. En matemáticas ya ni te cuento, luego hablaremos de las matemáticas manipulativas. Y pasamos a la pauta 2. Voy a intentar ir muy rapidito para luego centrarnos en las herramientas, ¿vale? La pauta 2, dentro de esta columna rosita, es proporcionar opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos. Y me estoy acordando ahora mismo, bueno, lo explico en el punto, un poquito más adelante. Dice aquí, clarificar el vocabulario y los símbolos. Y es importantísimo aquí que siempre que haya símbolos expliquemos lo que es, porque damos por hecho que los símbolos son como el lenguaje gestual, ¿no? Que es un lenguaje universal, y muchas veces no es así. De hecho, os he puesto ahí abajo un emoticono, no me ha salido bien, la verdad, al pasarlo a PDF se ha desconfigurado un poco, tenía 2. Bueno, es un emoji que tiene 2 cruces en los ojos, y os iba a preguntar si la gente de aquí sabe qué significa ese emoticono, porque muchas veces los ponemos y no sabemos lo que es. O sea, damos por hecho que las imágenes son un lenguaje universal y muchas veces no lo son. Pues este emoticono quiere decir asco. Dice, este emoticono, y os leo textualmente la descripción que nos hace WhatsApp, porque son los emojis de WhatsApp. Este emoji tiene la cara verde, está enfermo y parece que podría vomitar. Puede expresar disgusto y aversión o representar una enfermedad. Y es que yo no tenía ni idea. Luego hay otro, si buscáis en WhatsApp, otro emoji que tiene la cara verde. No sé si vosotros sabéis ese emoji que tiene la cara verde qué significa. Pues, ay, perdonadme, que me he confundido, que el de las aspas en los ojos no es el de asco. Ese significa que está completamente aturdido. El verde es el que significa asco, el que parece que va a vomitar, que yo vamos, no me lo hubiera imaginado en 1.000.000 de años. Pues igual que nos pasa a nosotros con algunos emoticonos, les pasa a nuestros alumnos cada vez que ven una imagen que pensamos que siempre está clarificada y no siempre está bien clara. ¿Qué proponemos en el DUA?
pues siempre que podamos explicar el significado de los pictogramas, utilizar diccionarios visuales que te dicen lo que significa cada imagen, definiciones al margen, hipervínculos en los que puedan pinchar y que les diga qué significa esta imagen. Aquí en la transparencia os he puesto como sí se debe hacer. Os hemos puesto las imágenes de las inteligencias múltiples y debajo lo que significa cada una. Porque si yo pongo la imagen sola, para mí puede estar muy claro que la última significa naturaleza, pero puede que no todo el mundo lo sepa. El segundo punto de verificación es clarificar la sintaxis y la estructura. Exactamente lo mismo que antes, aunque pueda parecer muy evidente, no para todos los estudiantes es evidente. Entonces, si desde el principio nuestras actividades son evidentes para todos, pues nos evitamos que haya personas que no lo entiendan. ¿Qué se propone desde el DUA? Pues es muy bueno realizar esquemas, en todo lo que tiene que ver con el pensamiento visual, el visual thinking, el design thinking, los gráficos. Está muy bien todo lo que tiene que ver con la clarificación de niveles. Yo os he puesto ahí también las rutinas y destrezas de pensamiento, que precisamente muchas veces hacen esta clarificación de niveles. Os he puesto las partes y el todo, en el que se va viendo esa rutina de pensamiento. Bueno, más que rutina, es una destreza de pensamiento, ¿vale? Y la siguiente pauta es proporcionar opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos. Perdón, el 2.3, facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos, que lo había leído mal. ¿Aquí qué nos recomienda el DUA? Pues que utilicemos la lectura fácil, los diccionarios matemáticos y leyendas como aparecen en los mapas. Yo la lectura fácil, hasta que no empecé a hacer cursos de DUA, es que nunca la había escuchado. O lo había oído, pero nunca me había parado a pensar qué era la lectura fácil. A lo mejor los que sois de pedagogía terapéutica, que tengo por allí hay gente especialista, o Javier, sí que había oído hablar de la lectura fácil, pero yo hasta que no empezaba con el DUA no tenía ni idea. La lectura fácil es la adaptación que permite una lectura y una comprensión más sencilla de un contenido. No solo abarca el texto, sino que también hace referencia pues, a las imágenes, a los gráficos, a las ilustraciones. Hay muchos libros en lectura fácil y si buscáis en Internet, de hecho hay bibliotecas gratuitas para descargar los libros en lectura fácil. ¿Solo se benefician las personas que tienen alguna dificultad para leer? Yo qué sé, las personas con dislexia. Pues no, es que cualquier niño que esté empezando a leer, por poneros un ejemplo, es usuario de lectura fácil. Y es que yo he dado primero de primaria miles de veces no, pero 4 o 5 veces seguro me ha tocado el curso de primero de primaria y jamás se me ha ocurrido ponerles libros de lectura fácil con lo buenísimos que son. O sea, si echáis una ojeada y tenéis oportunidad de cacharrear, ahora mismo en Internet podéis ir cacharreando libros de lectura fácil. Y dices, pero ¿por qué no habré conocido yo esto en primero de primaria? Si es que a mis hijos incluso les hubiera encantado. ¿Por qué? Porque es fácil, es comprensible para todos y además no solo abarca temas infantiles, porque yo cuando empiezo a leer, bueno, mi hijo ya está en segundo, ya lee bastante bien, pero cuando estaba en primero, él es muy maduro. Y decía, es que, mamá, los libros, los cuentos que me pones que son de bebés. Son de bebés. Y es verdad, porque es que eran todos como para niños mucho más pequeños que el desarrollo que tenía él. Y yo no podía coger otro libro, porque yo no sabía que existían los libros de lectura fácil. Si los llego a pillar ahora, pues anda, que no hubiéramos tenido ahí posibilidad para utilizar los libros de lectura fácil. Es que hay de todo. Los diccionarios matemáticos, lo mismo. A mí me viene a la cabeza cuando estudian las tablas de multiplicar nuestros alumnos, y todos la hemos estudiado así, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y el niño no sabe ni qué significa el por, ni se lo aprende de memoria porque se lo manda a aprender de memoria. Entonces, sustituir ese por, ese símbolo matemático por 2 veces 1 es igual a 1. O sea, sustituir el por es tantas veces y sustituir el igual el símbolo igual por es igual, por lo menos las primeras veces. Y cuando ya tienen interiorizado 2 veces 1 es igual a 2, pues ya a lo mejor podemos sustituir esas palabritas por los símbolos matemáticos. Pero al principio es muy importante que no demos por hecho que sabemos lo que significa por, que no demos por hecho que saben lo que significa entre. 4 entre 5 igual. A ver, facilitarles un poquito la labor. Porque es verdad que algunos lo pillan al vuelo, pero otros no lo pillan al vuelo. Pues ¿por qué no se lo facilitamos a todos? Y los que lo pillan al vuelo les va a dar exactamente igual que digan por o que digan 2 veces 1.
Bueno, lo de los símbolos, lo mismo, facilitar leyendas igual que hacemos en los mapas. Oye, esta diapositiva se me ha colado. Pero bueno, para que veáis un texto en lectura fácil, ¿vale? La lectura fácil es una forma de crear documentos que son más fáciles de entender. Es útil para todas las personas, pero sobre todo es útil para las personas con dificultades de comprensión. Lo que hablábamos ayer, lo que es indispensable para algunos es beneficioso para todos. Y os diré que en lo que respecta al DUA, gracias a la lectura fácil he podido leerme un montón de documentos en inglés, porque yo tengo nivel B1 más o menos de inglés. Y claro, como el texto sea un texto científico, un texto complicado, a mí me cuesta ciertas palabras en inglés. Entonces, como el DUA propicia la lectura fácil, pues hay un montón de documentación de DUA en lectura fácil. Así que ahí os animo a que practiquéis vuestro inglés con la lectura fácil de DUA. Siguiente pauta de verificación, promover la comprensión entre diferentes idiomas. ¿Cuántas veces hemos tenido alumnos inmigrantes en el aula y no les hemos hecho ni caso? Ni caso. O explicas para todos y luego ya te pones un ratito con ellos en cuanto puedes. Y encima eso te cuesta un trabajo terrible porque no sacas tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no intentar realizar actividades que entienda todo el mundo? Todo el mundo. Intentar utilizar los traductores automáticos que muchas veces nos olvidamos de ellos. Dejemos a esos alumnos llevar el móvil al aula, que se vaya traduciendo. Es que ahora mismo la tecnología es un apoyo fundamental. Yo tengo un amigo estadounidense que cada vez que viene a España está todo el día con el móvil así. Y según hablo yo, le aparece él en su idioma lo que significa. ¿Por qué no dejamos a los alumnos que no conocen nuestra lengua que utilicen la tecnología? Hay que facilitarlo. Y facilitar siempre que si ponemos vídeos, etcétera, se tengan subtítulos que puedan poner el idioma correspondiente. También muy, muy importante los elementos paralingüísticos. Tengamos o no alumnado que hable nuestra lengua. ¿A qué nos referimos con elementos paralingüísticos? Pues a todo lo que rodea al acto del habla, ¿verdad? A la entonación, a los gestos, a materiales de apoyo que podemos utilizar. Os voy a poner un ejemplo súper facilito. Probad a decir, ¡ay, tonto! O decir, ¡ay, tonto! ¿A que no es lo mismo? Y es la misma frase. Fijaos qué importancia tienen los elementos paralingüísticos, sobre todo para personas que no hablan nuestro mismo idioma. Entonces, pongamos mucha atención en el aula en utilizar bien esos elementos paralingüísticos. Y el último punto de verificación de este apartado es ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios. Es lo mismo de siempre, ofrecer múltiples posibilidades de representación. Vídeos, material manipulativo, diagramas, lo mismo de siempre. No voy a ser más pesada en este punto porque ya lo he dicho muchas veces, ¿vale? Venga, la última pauta de la columna roseta, proporcionar opciones para la comprensión. Y a ver qué nos encontramos aquí. Pues el primer punto de verificación lo hemos visto ayer ya, que es la importancia de activar los conocimientos previos, ¿verdad? Os pongo ahí técnicas de cooperativo. Hay muchas para activar conocimientos previos, pues por ejemplo la de lápices al centro, 1, 2, 4, un round robin. No sé, es que hay muchísimas. Rutinas de pensamiento, exactamente lo mismo, para activar conocimientos previos, palabra, idea, frase. Las lluvias de ideas, que a mí me encantan, que son tan socorridas y que no requieren tienen cero preparación. Organizadores gráficos, etcétera. El siguiente, destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellos. Lo más importante aquí, enseñar a los alumnos a realizar esquemas, mapas de ideas, organizadores gráficos y lo mismo, rutinas y destrezas de pensamiento. Para que nunca haya visto un Visual Thinking, os pongo uno ahí en la presentación. Puede parecer que esto está hecho por profesionales, que yo no voy a saber hacerlo. A ver, no se trata de hacer cosas perfectas, sino de captar la idea esencial que queremos transmitir y hacer una especie de esquemitas. De todas maneras, aunque pueda parecer que esto es muy difícil, yo no sé dibujar, os diré que todos nacemos con la habilidad de dibujar.
Esto es igual que los perrillos que nacen con la habilidad de nadar, pues nosotros hemos nacido con la habilidad de dibujar, en el momento en el que ya sabemos coger un lápiz, antes que escribir, 1000 veces antes. Y eso de yo no sé dibujar, no vale. Hay un montón de guías que te explican cómo hacer los rasgos más importantes para hacer visual thinking, ¿vale? Os animo a investigar un poquito en este mundo, que hay muchísimas páginas con información. Si ponéis pensamiento visual, también aparece, ¿vale? Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. A veces hay que guiarles un poquito para que sean capaces de comprender, ¿vale? Ya les hemos guiado y les hemos ofrecido un montón de medios para que ellos comprendan la información y ahora ya es ayudarles a que la organicen, a que la esquematicen. Y tan importante como lo anterior, aunque ya os dije el otro día que parece que ahora la memoria está un poco denostada, pero no, es muy importante, maximizar la memoria, la transferencia y la generalización. La memoria todos sabemos lo que es, la transferencia es la capacidad de lo que hemos aprendido, aplicar a otros contextos y la generalización, pues extraer a partir de determinados patrones una pauta común. Y esto es muy difícil y muy difícil sobre todo en alumnos que tengan problemas de comprensión. Entonces vamos a intentar facilitarles a todos, no a esos alumnos, a todos, estas estrategias para que esos alumnos pues, no se sientan diferentes. Y seguro que todos se van a ver beneficiados. Os he puesto ahí las técnicas de estudio, importantísimas para todos, los trucos mnemotécnicos, incluidos también en estas técnicas de estudio, y las rutinas y destrezas de pensamiento. Como veis en esta columna rosita, las rutinas y las destrezas aparecen un montón de veces, pero es que facilitan todos estos procesos de que nos llegue la información de una manera adecuada y de procesarla y comprenderla. Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque ya llevo mucho rato hablando y os voy a invitar a participar en un Kahoot. Así que todo el mundo saca su móvil, los que estáis en casa igual. Perdonadme. Lo lanzaba el Kahoot, ¿verdad? Sí. ¿Me podéis lanzar el Kahoot, por favor? No sé si me escuchan. Va con un poquito de retraso. Perdón. ¿El Kahoot? Vale. Vale, gracias. El código lo tenéis en el chat. A ver, estamos viendo ya todos el código. 404-03-72. Yo creo que ha entrado... Por aquí están cogiendo con el código QR. Venga, y también lo voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer en este Kahoot? Pues vamos a encontrar al infiltrado. Como esto de las pautas, los puntos de verificación, es verdad que es un poco arduo y denso. De cada punto de verificación, que va a aparecer ahí arriba, punto de verificación tal, tenemos que ver cuál no corresponde con ese punto de verificación. Les voy a dar 4, bueno, con la primera lo vemos, que sería mejor con ejemplos de verdad. Sí, 404-03-72. En kahoot.it. Bueno, y los que no se animen a jugar, pues no pasa nada.
Bueno, por ahí tenemos a María, a Rebeca, Javier, Patricia. Venga, yo creo Sí, que... parece que se van uniendo, sí. ¿Ya estamos? Sí, venga. Uy, perdón. Venga, la primera pregunta. La primera es un poco de prueba, ¿eh? Tiene un poco de retardo. A ver si somos capaces de jugar. Se acabó el tiempo. ¡Ay, no vamos a poder jugar! Venga, te dice opciones para la modificación y personalización en la presentación de la información. Y tenemos 4 opciones y hay una que es falsa. Hay que encontrar la falsa, ¿eh? Claro, hay mucho desfase entre cuando nos manda la pregunta y cuando la vemos nosotros. Bueno, aún así hay 2 personas que han acertado. A los demás no nos ha dado tiempo. A mí me pone que antes de que la lanzara ya se me había acabado el tiempo. Oh. Nada, pasa, Eduardo, pasa si quieres. B, ha quedado el primero, Patricia la segunda. Venga, siguiente. Alternativas para la información auditiva. ¿Cuál de esas no es una alternativa para la información auditiva? Nada, pues no lo podemos hacer entonces, lo siento mucho. Bueno, contestamos uno de casa. Nada. Alternativas para la información visual. ¿Cuál es la infiltrada? Nada, está ya por la pregunta 4 y tenemos un retardo muy grande y no se puede hacer. Bueno, pues nada, Eduardo, córtanoslo porque no se puede hacer. Gracias de todas maneras. No pasa nada. Venga, seguimos con la presentación. Venga, pasamos a la última columna, que es proporcionar opciones para la interacción física. Aún seguís viendo el Kahoot vosotros, me parece, pero enseguida Eduardo nos pone otra vez la presentación. Hemos dicho la última columna, que era la de color azul, proporcionar opciones para la interacción física. Esto de que en Dúa sea todo con colores está muy bien para los que no tenemos problemas para distinguir los colores, porque nos ayuda mucho a esquematizar, nos ayuda a saber más fácilmente en qué principio estamos, en qué pautas estamos, a estructurar un poco la información, pero si tenemos alumnado que tiene problemas de visión, ya sabemos que desde el principio tenemos que intentar lo de los colores al máximo. Yo, cuando estaba en clase, tenía un alumno daltónico y, pobrecito mío, siempre me olvidaba de él. Es que encima parecen los invisibles. Nadie se acuerda nunca de los daltónicos. Están tan acostumbrados y tienen tan interiorizado que nadie se acuerda de ellos que, jugando a Kahoot precisamente, le decía, pero dale al rojo, dale al rojo. Y el pobrecito, pues claro, ¿y cuál es el rojo?
Era terrible, así que a ver si desde el principio somos un poco más DUA todos y nos damos cuenta de los problemas que tienen, o sea, del alumnado con problemas de visión, no solamente de los ciegos, que eso sí que nos acordamos porque es evidente que los vemos más fácilmente, sino que hay otros muchos problemas de visión, ¿vale? Bueno, estábamos entonces con esa columna azul, empezamos con ella y la primera pauta es proporcionar opciones para la interacción física. Los dos descriptores que vienen a los 2 puntos de verificación hacen referencia a la tecnología. Por eso os pone ahí variar los métodos para la respuesta y la navegación. Lo único que tenemos que tener en cuenta ahí es que cuando utilicemos la tecnología, que sean tecnologías accesibles. Que por fortuna ahora todo ya te viene, por ley, ya os lo dije ayer, en entorno DUA y te vienen en entornos inclusivos. Pero sí que es verdad que a veces utilizamos algunas tecnologías que no son tan inclusivas. Lo digo por mí misma, que ya os he dicho antes, que dentro de mi trabajo me encargo del tema de la robótica y a veces la robótica no es tan inclusiva como parece. De hecho, muchos de los robots te vienen para programar, los robots de suelo te vienen para programar con colores y ya estoy diciendo que no tienen en cuenta a los pobrecitos daltónicos o a ciegos que no van a ver el tablero de juego del robot, por ejemplo. Entonces, las tecnologías son accesibles hasta cierto punto. Los ordenadores, el software, los móviles sí que están obligados a ser accesibles, pero todavía tenemos muchas cuestiones tecnológicas que están empezando, como el tema de robótica, de realidad aumentada, de entornos inmersivos, de aprendizaje digital, no sé qué más contaros, de realidad virtual, que no son tan DUA desde el principio. ¿Por qué? Porque son tecnologías emergentes que prácticamente están comenzando ahora, aunque la robótica ya lleva mucho tiempo, pero en la escuela no lleva tanto. Y todavía nos queda un largo camino por recorrer. Espero que podamos contribuir desde lo poquito que podamos, ¿vale? Bueno, simplemente eso, utilizar tecnologías accesibles. Y optimizar el acceso a las herramientas. Nunca menospreciar la posibilidad que tenemos de realizar cosas con tecnología, que hacerlo en lápiz y papel, muy bien. De hecho, está demostrado que estudiar con papel es más productivo que estudiar en una pantalla de ordenador. Pero ¿qué pasa? Que el papel no es DUA y la tecnología sí. En papel tú no puedes ampliar la imagen, en el ordenador sí. En papel tú no puedes ampliar el sonido y en el ordenador sí. Entonces, siempre poner la tecnología al servicio del estudiante, ¿vale? Siguiente pauta es proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Lo mismo de siempre, utilizar múltiples medios de comunicación. En la columna anterior, que era la columna rosita, decíamos proporcionar información al estudiante a través de diferentes medios. Pues en esta columna, que es la azul, que es ya la de la acción, la de la expresión, que los propios estudiantes se expresen a través de diferentes medios. Aquí tiene mucha importancia la teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Que todos conocemos, no hace falta que la ponga yo. Y además ahora, como está incorporada la inteligencia digital, pues yo tan contenta, claro, que últimamente es mi campo. Más cosas. Usar múltiples herramientas. Lo mismo que hacíamos con la expresión, que los profes ofrezcamos múltiples herramientas, pues con la expresión de los alumnos lo mismo. Ya han aprendido, ya han comprendido, pues utilicen distintas herramientas para mostrar esos aprendizajes. Ya, pero es que yo quiero potenciar el lenguaje escrito porque se explican fatal. Bueno, pues aunque sea el lenguaje escrito, pero facilita al estudiante que lo pueda grabar con el micrófono del Word que hablábamos ayer y que luego eso que el alumno ha dictado se pueda leer con el lector inmersivo. Bueno, es que la tecnología, la verdad, nos da muchas posibilidades en este sentido. También, aunque no lo he puesto aquí, a veces está bien utilizar distintos sistemas alternativos de comunicación. Pero si es que yo no tengo ningún alumno que tenga problemas de comunicación, da igual, es que el que tú pongas pictogramas por la clase explicando lo que significa cada cartel que tienes, es que no te supone ningún trabajo. Si vas a hacer un cartel que ponga lapiceros, te da lo mismo poner al lado el pictograma con lapiceros. Te cuesta 30 segundos más y ya tienes material adaptado al DUA.
Utilizar las calculadoras, que yo no sé por qué en la escuela nunca han sido utilizadas y ya la LOMLOE las establece como obligatorias. ¿Por qué? Porque es que en la vida real tú vas a utilizar calculadoras, pues mejor aprender en la escuela cómo se utilizan. Que es verdad que a veces hay que aprender a realizar cálculos antes de usar la calculadora, pues sí, pero la calculadora está para algo. Dicen que solo hay 3 personas que saben hacer realmente divisiones de 4 cifras, porque normalmente esas operaciones las hacemos con la calculadora. ¿Tú sabes quién son? ¿Sabéis quién son? Los estudiantes de cuarto de primaria, los profesores de los estudiantes de cuarto de primaria y los padres que ayudan a los estudiantes de cuarto de primaria. El resto de las personas jamás van a hacer una operación, una división en este caso, en el que tengan que dividir entre 4 cifras. ¿Para eso está la calculadora? Pues está, vamos a utilizarla. Venga, y el último punto de verificación aquí es definir competencias con niveles de apoyo y graduados. No a todos los alumnos les podemos pedir lo mismo. No estamos planificando, haciendo un currículum rígido para la media de los estudiantes. Entonces habrá que ver qué puede conseguir cada uno. Os pongo también ahí enseñanza multinivel. Está demostrado, y además en las últimas pruebas de evaluación que se han hecho en Castilla y León, que los estudiantes de los CRAS, de los colegios rurales agrupados, tienen una puntuación en estas pruebas externas no solamente igual a los estudiantes de las ciudades, sino superior en estas pruebas. ¿Por qué? Porque está demostrado que la enseñanza entre pares, entre iguales, en este caso entre distintos niveles, favorece mucho los aprendizajes. Y ya sabéis que en los CRAS los mayores enseñan a los pequeños aprenden a los mayores. De hecho, en algunas comunidades autónomas, yo en Castilla y León no lo conozco, pero en Cataluña sí, y cuando fui, se lo estaba comentando antes a Javier, cuando fui a Barcelona, me sorprendió mucho que había muchos centros que utilizaban la enseñanza multinivel porque ellos querían y juntaban a clases de segundo con primero y de tercero con cuarto y de tercero, cuarto y quinto todos juntos y hacían un montón de actividades multinivel porque está demostrado que se aprende un montón. O sea que aquí hay gente quejándose, es que me ha tocado en un CRA, tengo 3 niveles diferentes, no sé ni qué hacer. Y en Cataluña, que al parecer están más avanzados en este tipo de cosas, les juntan porque quieren. O sea que si se juntan porque quieren en sitios donde se está demostrando que tiene mucha eficacia, a lo mejor una mala idea hacer, no sé si siempre o por lo menos en actividades puntuales, actividades multinivel. A mí hay una actividad que me gusta muchísimo y que hemos hecho a veces en mi cole, que es las lecturas multinivel. Entonces, un alumno de un curso superior coge a un alumno de un curso inferior y les enseñan a leer, bueno, les enseñan a leer, leen con ellos y es como que el mayor es un modelo para el pequeño y el pequeño se queda admirado con lo que le enseña el mayor y, bueno, les encanta a todos. A los mayores que se creen importantes, pues estar ayudando al pequeño y el pequeño encantado con que le hagan tanto caso solamente a él. O sea, es una dedicación exclusiva. Es como tener un profesor particular, pero de los mejores. Os había puesto ahí también cooperativo, que tampoco le vamos a dar más vueltas porque nos ha dicho Javier que aquí habéis tenido mucha enseñanza de aprendizaje cooperativo. Que lo mismo que dijimos ayer, que fomentemos los distintos agrupamientos, que hay veces que tienen que trabajar individual, que hay veces que tienen que trabajar en parejas, que hay veces que tienen que trabajar en pequeños grupos y hay veces que tienen que trabajar toda la clase. Y así estamos favoreciendo entornos DUA. Y que potenciemos la zona de desarrollo próximo. No hace falta recordar, ¿verdad?, la zona de desarrollo próximo y lo que implica. Uy, voy atrasadísima aquí. Nos decía Vygotsky que es la diferencia, ¿verdad?, existente entre el nivel de desarrollo del alumno y a lo que puede aspirar. En esa zona en la que si lo hacen con nuestra ayuda, pues pueden hacerlo. De eso los PTs que tenemos por aquí saben mucho, ¿verdad?, la zona de desarrollo próximo. Pero es una pena que solo sepan los PTs. Es una pena, porque deberíamos de saberlo todos y fomentar y potenciar mucho esa zona en la que con un pelín de ayuda el alumno tira para adelante y aprende un montón de cosas. Hablando antes con una compañera de aquí, con una profesora de aquí, me decía, es que he estado en Finlandia haciendo una estancia, no sé qué. Y una cosa que me sorprendió mucho es que allí en Finlandia no tienen profesores de pedagogía terapéutica. No hay, porque todos los profesores generalistas, todos los de primaria y todos los de infantil,
hacen un año entero dentro de la carrera para estudiar todo lo relacionado con la atención a la diversidad, todo. Entonces, no hay PTs. Todas esas asignaturas que estudiáis cuando hacéis pedagogía terapéutica, esas asignaturas las estudian todos los docentes. Y es que me parece lo más coherente. Lo más coherente, que todos sepamos atender a la diversidad, porque todos a lo largo de nuestra carrera nos vamos a encontrar alumnos diversos. Y todos somos diversos, ya lo hemos dicho, que no hay alumnos especiales, que todos tenemos nuestras características y nuestras peculiaridades. No sé cómo vamos de tiempo, Javier. Mal. Uf, qué mal, fatal. Venga, voy a dar un poquito más de prisa. Pasamos a proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Esas funciones que habíamos explicado ayer, que se sitúan en la parte delantera del cerebro, ¿verdad? En las redes estratégicas, que eran funciones muy complejas, que implicaban un montón de tareas. La previsión, la planificación, el expresarse correctamente, bueno, es que incluye muchas cosas las funciones ejecutivas. Son todo funciones de acción. Regulan también nuestro comportamiento, regulan incluso la motivación, aunque la habíamos situado en el sistema límbico, está al final regulada también por estas redes neuronales estratégicas. Lo primero que nos dice es que guiemos el establecimiento de metas. Y yo creo que en la columna verde, cuando hablábamos de la motivación, hablábamos ya también de calendarios, de agendas, de plannings, de listas de verificación. En aquel momento lo comentábamos con el fin de motivar al alumnado y en esta columna lo comentamos para guiar el establecimiento de metas, ¿vale? Porque es una de las partes de las funciones ejecutivas. Si no tenemos meta, no podemos alcanzar los aprendizajes. Hay que apoyar la planificación, el desarrollo de estrategias. Metodologías activas que facilitan esta planificación, este desarrollo de estrategias, la gamificación, la cultura de pensamiento, el aprendizaje autorregulado, que vamos a hablar luego de él. Y lo mismo, importantísimo los planes y las agendas. También es importante el siguiente punto de verificación, facilitar la gestión de la información y los recursos. El pensamiento visual, los organizadores gráficos, los esquemas, las líneas temporales. Y, por último, aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. Está ahora muy de moda el portafolio de aprendizaje y estoy segura de que aquí en la universidad hay algún profesor que en vez de realizar las evaluaciones típicas, ¿verdad?, les pide portafolios de evidencias para que el alumno muestre sus aprendizajes. Y me parece fantástico. Hay gente que dice, es que es mucho más fácil ponerles un examen, les evalúas un día, ves lo que saben, lo que no saben y ya está. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, sí, al día siguiente se les ha olvidado y ¿qué has ganado? Nada. En cambio, si tú tienes un portafolio con todo el trabajo que ha ido realizando ese alumno a lo largo del trimestre o del cuatrimestre, pues tienes más que evidencias para ponerle una calificación y otra. Y luego hablamos también de las calificaciones, que es un tema importante. Importante que se les dé listas de verificación o rúbricas. Tenemos la mala costumbre, yo la primera, de no informar al alumnado de cómo se les va a evaluar. Si tú no sabes qué es lo que te van a pedir, ¿cómo vas a prepararte esa asignatura, esa área, si tú no sabes lo que te piden? ¿Cómo lo hacemos normalmente? Pues como lo tradicional es vomitar en el examen lo que me sé, pues yo me lo memorizo todo y ya está. Y a lo mejor llegas al examen lo que te pide es relacionar contenidos. ¿Pero cómo he podido suspender si yo me lo sabía todo? Ya, pero es que yo lo que te pido es que relaciones contenidos. Que hagas un compara y contrasta, que luego veremos. O ya, pero es que yo me lo he estudiado todo, profe. Ya, pero yo no te pedí eso. Pues muy mal por el profe, que no le ha informado de qué es lo que le va a pedir cuando se realice la evaluación. Y las dianas de aprendizaje, que ya me consta que también aquí en la universidad os las han enseñado, ¿verdad?, para evaluar. Pasamos a las herramientas. Madre mía, qué mal vamos de tiempo, Javier. Me voy a dar mucha prisa, ¿vale? Ayer os pregunté qué herramientas queréis que veamos porque es imposible en tan poquito tiempo ver todas. Y esas que tengo en negrita son las que me dijisteis ayer que contara un poquito de ellas. De cada una podríamos estar aquí hablando una jornada entera y mucho más. Pero bueno, yo he intentado sintetizarlo mucho para que por lo menos todos los que estamos aquí escuchando, los que están desde casa, se queden con una idea más o menos clara de lo que es cada cosa, ¿vale? Venga, empezamos por el portfolio de los talentos o portafolio de los talentos. Se dice de las dos maneras. El portfolio de los talentos consiste en centrarse en las posibilidades y limitaciones de todos los miembros de la clase
destacando los talentos de cada uno. Supone quitar las etiquetas. Y quitar las etiquetas buenas también. Las buenas también. Si yo le digo, es que eres muy bueno, es que eres muy bueno, es que eres muy bueno. Pues yo, la verdad es que hasta ahora lo he hecho así. O sea, desde que he dejado de dar clase, no he podido aplicar esto de quitar las etiquetas, porque yo lo que hacía antes, espero no volver a hacerlo cuando vuelva al aula, era poner etiquetas buenas a todos, por aquello que decían del efecto Pigmalión, ¿verdad? De que si el profesor se cree que el niño es bueno y se lo hace creer al niño, el niño va a ser fantástico. Yo le decía, tú eres fantástico dibujando, es que dibujas fenomenal. Y es que eres no sé qué. Bueno, le empezaba a elogiar. Y ahora, con cursos que estoy haciendo de disciplina positiva, me están diciendo estos de disciplina positiva que no. ¿Por qué? Y os digo la explicación que tienen los de disciplina positiva. Y es que hay veces que el ponerle una etiqueta positiva al niño, tú eres la buena de la clase, le crea mucha presión. Y a veces actúa solamente para no defraudar a los adultos. Por ahí tenemos a una psicóloga que asiente, una psicopedagoga, ¿verdad? Y es que es verdad. Tú eres la buena de la clase y entonces el día que por lo que sea te has portado un poco regular, el sentimiento de frustración que tienes es terrible, porque tú eres la buena, tú tienes la etiqueta de ser la buena de la clase. O tú tienes la etiqueta de ser el bueno en matemáticas y que como un día te pregunten una operación matemática y falles, el sentimiento es horroroso. Entonces, vamos a quitar las etiquetas, las buenas y las malas. Las malas ya ni os cuento. Eso de que te etiqueten como eres el hiperactivo de la clase o eres el revoltoso o eres el payaso de la clase. Terrorífico. Eso ya, ¿para qué vamos a hablar, verdad? El portfolio de los talentos es una actividad que surge, la crea Renzulli y Reis, que son dos psicólogos, ¿verdad?, que desarrollan un libro que es, bueno, un libro, realmente es una teoría, pero la plasman en un libro, que es el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. Ahí os he dejado la portada del libro por si alguien le quiere echar una ojeada. Mira, y el prólogo es de Javier Turón, que es especialista en el tema, y ayer me dijo Javier Hernández Varas, que le habían traído aquí a Turón, ¿verdad? Sí, el año pasado. Así que fijaros. El año pasado estuvo en las primeras jornadas de altas capacidades y habló precisamente de Renzulli. Y bueno, también hablaremos luego después, la próxima semana, dentro de 15 días, que tenemos la segunda jornada de altas capacidades. Pues tanto Renzulli como Reis trabajan sobre todo la atención al alumnado de altas capacidades, que yo siempre digo que son los grandes olvidados. Como estos no son muy inteligentes, ¿verdad? No tienen necesidad de nada. No, todos tenemos necesidades. Y la verdad es que el libro es muy bonito y cuando ayer me dijo Javier, es que trajimos a Turón, y yo diciendo, madre mía, qué nivelazo, que me inviten a la misma silla donde ha estado Javier Turón. Para mí, vamos, es un orgullo. Bueno, pues este portfolio de los talentos, para realizarlo, bueno, yo creo que vamos a poner el vídeo. Eduardo, ¿me pones el vídeo, por favor, que tenemos gente que lo explica mejor que yo? ¿O vamos mal de tiempo? Sí, venga, vemos el vídeo. En lo que se va poniendo el vídeo, vamos explicando esta imagen que aparece en pantalla de lo que tenemos que averiguar de nuestros alumnos, ¿verdad? Es como una radiografía, un dossier donde vamos a apilar toda la información que tengamos de ellos para dar la mejor respuesta educativa. No solo... ¿Ya? Sí. Porque desde la escuela inclusiva no podemos mantener un modelo de enseñanza que se distribuye de forma homogénea para todos los alumnos, asumiendo que todos comparten un estilo, capacidad de rendimiento, motivación y actitud similar hacia el aprendizaje y materias. Cada chico y chica tiene unas peculiaridades y un contexto que le hace único en su forma de aprender, y lo tienen bastante claro. Soy curioso, relaciono cosas, se me ocurren muchas ideas y aprendo solo. Depende de la asignatura. En algunas sí que me gusta aprender de forma interactiva o por proyectos, pero en otras no me importa aprender por mi cuenta con el libro. Me gusta aprender de forma divertida, con juegos, sin repeticiones y me gusta tener libertad para elegir. Hay tantas formas de aprender como chicos y chicas en los colegios. En cada clase tenemos entre 25 y 30 alumnos diferentes.
cada uno con sus fortalezas, debilidades, intereses y perfil único. Conocer el perfil de cada uno de ellos nos permitirá crear espacios y comunidades de aprendizaje, generando oportunidades de desarrollo y éxito eficaces para cada uno el 100% del horario lectivo, agrupando alumnos que se estimulan mutuamente, generando sinergias e interacciones entre ellos que les enriquecen e impulsan a llegar más lejos, favoreciendo así un sentimiento de pertenencia al grupo. ¿Cómo construyo este perfil? Tenemos a nuestro alcance herramientas que permiten establecer una aproximación bastante ajustada de cómo aprenden nuestros chicos. Los cuestionarios de Rogers son un conjunto de 5 inventarios para padres, profesores y alumnos, elaborados por la investigadora y profesora norteamericana Karen Rogers. Estos cuestionarios nos permiten completar el perfil de capacidades de los alumnos con su perfil de intereses, actitudes y estilos de aprendizaje. Muchos niños con alta capacidad no se corresponden con el perfil que para la mayoría de los docentes es más reconocible, un alto rendimiento y muy elevada motivación por aprender. Otros, de perfil creativo, observadores, introvertidos, aquellos cuyos intereses o estilos de aprendizaje no coinciden con el programa académico o los que optan por mimetizarse para no destacar o asumir costes sociales ligados a su capacidad, pueden pasar desapercibidos en el aula como alumnos medios o incluso de bajo rendimiento. La aplicación de estos cuestionarios puede destaparlos. Nos dan a su vez muchas pistas sobre los aspectos en los que de verdad debemos fijarnos para detectar el potencial: curiosidad, investigación, relación de conceptos, razonamiento espacial, analítico, imaginativo, que rompen con el estereotipo de fijarnos solo en aquellos estudiantes de alto rendimiento académico y bien adaptados al ritmo, contenidos y normas de la escuela. Todo esto debe completarse con información sobre el conocimiento previo que cada alumno comparte sobre cada nuevo tema, sobre las actividades extraescolares y las realizadas en su tiempo libre, como viajes, visitas a museos, exposiciones. Crear el perfil de los alumnos les permite también a ellos conocer y hacerse conscientes de sus fortalezas y debilidades, favoreciendo así su autoestima y autoconcepto. Con toda esta información podemos construir un portfolio del talento, que supone una recogida de información exhaustiva acerca del alumno centrado en su fortaleza. Sirve de base para orientar la respuesta educativa que mejor se ajusta al perfil de cada alumno y le permite desarrollar su potencial al máximo. Esta información se evalúa y actualiza constantemente. No debemos olvidar que los niños están en proceso de desarrollo y que varían sus preferencias, intereses y actitudes no solo como fruto de su propio desarrollo, sino también como consecuencia de sus experiencias. Toda esta información permite al docente y al centro orientar la respuesta educativa, ofreciendo oportunidades de aprendizaje y desarrollo basadas en potenciar las fortalezas y puntos fuertes, abordando los contenidos relacionándolos con sus intereses, permitiendo que cada niño se acerque al contenido curricular desde aquella perspectiva más acorde a su perfil, presentando la información y permitiendo exponer el aprendizaje del modo que más se ajusta a su estilo: vídeos, conferencias, entrevistas, investigación, exploración, exposiciones, canciones. Todo esto es tan válido para aprender y expresarse como lo son la clase expositiva o la redacción, ofreciendo el nivel de reto ajustado a la capacidad y conocimiento previo de cada alumno en cada una de las áreas y temas a abordar, para permitir su máxima implicación y motivación, orientando los agrupamientos en función de la tarea o proyecto a realizar, combinando perfiles homogéneos o complementarios y asegurando que se generen sinergias positivas en todas las direcciones. Las medidas que todo niño requiere deben ser siempre personalizadas. Por ello, lo primero es conocer mejor a ese niño. Personalizar la educación requiere siempre de una buena y amplia recogida de datos acerca de nuestro alumnado. No podemos atender aquello que no conocemos. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, en el vídeo habéis visto que para realizar el portfolio de los talentos se suele utilizar el cuestionario de Rogers, que ofrece un montón de información sobre los alumnos, pero yo creo que es bastante libre, porque al final un portfolio no deja de ser una recogida de información de algo, una acumulación. Entonces, yo os digo cómo lo hacía yo en clase, pero cada uno que lo haga como quiera, ¿vale? Yo lo que hacía era una mezcla entre la información que yo obtenía de los alumnos cuando nos presentamos el primer día de clase
la información que iba viendo según se realizaban las actividades y la información que el propio alumno plasmaba en una hoja que yo les daba el primer día, que dependiendo de la edad de los niños variaba. Si los niños eran pequeños, de primero, de segundo de primaria, pues yo le ponía una margarita, en el centro ponían su nombre y luego en cada una de las hojas de la margarita ponían qué se les daba bien hacer. A mí se me da bien dibujar, a mí se me da bien patinar, a mí se me da bien inventarme canciones. Que se les da bien, qué les gusta, cómo les gusta aprender. A mí me gusta mucho aprender cuando nos pones vídeos. A mí me gusta mucho aprender. Hay veces que si son muy pequeños al principio cuesta sobre todo este apartado de cómo nos gusta aprender, pero según van siendo más mayores se van dando cuenta, sobre todo si realizas actividades de metacognición de las que luego vamos a hablar. Cuando realicemos el portfolio de los talentos, yo sí que dejo reflejado las barreras que tiene el alumno para tenerlo siempre en cuenta en el diseño de las actividades, pero nunca se lo muestro a ellos. O sea, yo lo que les muestro a ellos del portfolio de los talentos es siempre la parte positiva. Además, siempre la ponemos en un mural. Esta es mi clase. Cada uno pone su dibujito o su organizador gráfico de cómo son ellos. Vamos, me imagino que es una actividad que se ha hecho toda la vida, pero yo sí que en mis notas personales sí que lo amplío más con lo que se le da bien a cada uno y sobre todo con la manera de aprender que tienen. Porque no es lo mismo una clase en la que sabes que todos son visuales que una clase que tienes una mezcla de todo y hay alumnos que aprenden de una manera y hay alumnos que aprenden de otra. Aunque ya os digo que siempre hay que intentar ofrecer posibilidades para todo el mundo, ¿vale? Si queréis ampliar un poquito más sobre el portfolio de los talentos, sí que os recomiendo la página de Coral Elizondo, que se llama Mon Petit Coin d'Educación, pero bueno, pones en Coral Elizondo y te habla de portafolio de los talentos y cómo lo realiza ella. Venga, lo siguiente que queríais aprender o aprender un poquito más sobre el aprendizaje autorregulado. Uno de los autores más reconocidos sobre la autorregulación del aprendizaje es Zimmerman, Barry Zimmerman, ¿vale? Que sostiene que no es solamente una habilidad mental o no solamente se refiere al rendimiento académico, sino que es un proceso de autodirección en el que el alumno es consciente de cómo aprende y de lo que le gusta a él para aprender. Entonces, os he puesto ahí en la transparencia que tiene 3 fases. La planificación, la ejecución y la autorreflexión. Y cuando el alumno ya ha autorreflexionado sobre cómo se ha realizado ese aprendizaje, vuelve otra vez el triángulo. Planificación, ejecución y autorreflexión. Es como en los ciclos de investigación que hacemos a veces, ¿verdad?, que vuelve otra vez el proceso a comenzar cuando ya has hecho tus conclusiones, pues esto es lo mismo. Solo que en este caso es el propio alumno el que reflexiona sobre su propio aprendizaje. Os decía que uno de los autores más significativos es Zimmerman y encontraréis mucha literatura científica al respecto de Zimmerman. Y os hablaba ayer de un docente de León que había hecho su tesis sobre autorregulación del aprendizaje, que es Óscar Casado, y que también tiene bastante información al respecto. Me parece que os había puesto por aquí. Sí, lo dije ayer, ¿verdad? Vale. Pues esto es lo que conseguimos cuando utilizamos el aprendizaje autorregulado. Los alumnos participan activamente, desarrollan habilidades metacognitivas, identifican estrategias cognitivas adecuadas, regulan las emociones y se fomenta un buen clima en la clase. Porque cada uno sigue su ritmo. Daros cuenta de lo que hablamos ayer del aprendizaje autorregulado, que cada uno elige lo que quiere hacer en cada momento. Y tiene actividades que son obligatorias y actividades que son optativas. Y os he puesto aquí, del chico que hablábamos ayer, de Óscar Casado, un registro que él tiene puesto en su tesis y que tenemos que hablar con Óscar Casado porque no es un registro muy DUA. No tiene imágenes, solo tiene el texto muy comprimido, entonces tenemos que dar un tirón de orejas cuando le veamos en alguna ponencia por ahí, si siguen a hablar con nosotros. Y que este plan de trabajo, es verdad que estos planes de trabajo él siempre los emplea en quinto y sexto, porque es tutor siempre de quinto de sexto. Y para que veáis las semejanzas con lo que hablábamos ayer, que esto de la autorregulación no es nada nuevo, que viene de la escuela nueva. Esto es de Freinet, de 1975. En aquellos tiempos ya se hablaba de autorregulación del aprendizaje y los alumnos elegían qué actividad hacían y la dejaban reflejada en esta hojita que llamaba plan de trabajo, que era un plan de trabajo semanal. Y ellos veían luego en una gráfica su evolución, creo que la veis abajo, ¿verdad? Esto es más DUA porque es más visual, bastante más que lo que ha hecho Óscar.
pero bueno, para que veáis de dónde nos viene. Adaptamos, en las metodologías activas adaptamos muchas cosas de la escuela nueva, como en este caso de Freinet. La escalera de la metacognición, me decíais ayer que también teníais interés en conocerla un poco, y está encuadrada dentro de la cultura de pensamiento. Hay muchos autores que trabajan en la cultura de pensamiento, y os he puesto ahí al máximo representante, que es Robert Schwartz, pero en España también tenemos grandísimos autores que trabajan en la cultura de pensamiento. Me decía Javier justo antes de empezar que él conocía a Montserrat, ¿cómo se apellida? Montserrat del Pozo. Y también he tenido la suerte de conocer a Robert Schwartz. A Robert Schwartz, sí. Cuando me hice una fotografía con él, esto cortamos, y le fui a dar la mano y tal, y dije que bueno, que prefería una fotografía suya a una fotografía con Ronaldo, en el fútbol y tal. Y bueno, eso le gustó muchísimo. Es una persona encantadora, es una persona genial. Bueno, pues está ahora muy en boga la cultura de pensamiento. En parte, ¿por qué? Porque ya os he dicho que la inclusión ya es por ley obligatoria, el DUA es por ley obligatorio, ya lo hablamos ayer bastante, y hemos visto que todo lo relacionado con la cultura de pensamiento está en las 3 columnas que habíamos visto, o sea, en cada una de las 3 columnas existen pautas y puntos de verificación que se pueden poner en práctica a través de la cultura de pensamiento, a través de las rutinas de pensamiento, a través de las destrezas de pensamiento y a través de la escalera de la metacognición. ¿En qué consiste esta escalera? Pues es un recurso de autoevaluación, ¿verdad?, que proporciona feedback sumativo. Sumativo quiere decir que no simplemente se basa en la calificación, sino que aporta algo al estudiante, le da un feedback para que pueda mejorar. Y cada escalón de la escalera corresponde a una pregunta sobre el proceso de aprendizaje. Y deben de ser contestadas desde el escalón más bajo hasta el escalón más alto. Yo con los alumnos, yo no sé si me pongo de pie se me ve, ¿verdad? Sí, me voy a poner aquí de pie. A ver. Lo que hago con los alumnos es que, sobre todo las primeras veces que empleas la escalera de la metacognición, es que subo a uno y digo, venga, vamos a hacer por primera vez la escalera de la metacognición. Y me llevo una escalera de verdad de mi casa, de esas plegables. Venga, sube al primer escalón. Y el niño se sube al primer escalón. A ver, fulanito, ¿qué has aprendido? Sí, pues en este caso diríamos, pues he aprendido dentro de las redes afectivas que podemos proporcionar múltiples formas de compromiso, como por ejemplo a través de la escalera de la metacognición. Muy bien, venga, como ya sabes lo que has aprendido, vamos al siguiente escalón. Sube al siguiente escalón y el niño se sube al siguiente escalón. ¿Cómo lo he aprendido? Pues lo he aprendido a través de lo que nos has explicado tú, profe, que en este caso es lo que estoy haciendo, ¿no? O lo he aprendido a través de tal o cual actividad, o lo he aprendido realizando un visual thinking, o como lo haya aprendido. Siguiente escalón, y le subes al niño al siguiente escalón. ¿Para qué me ha servido? Pues me ha servido para aprender a hacer mejor esquemas y saber organizar mejor la información que tengo en la cabeza. Fenomenal. Venga, y último escalón. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Pues siempre lo puedo usar siempre, porque si he aprendido a hacer esquemas, pues me va a valer para naturales, para sociales, para psicología, para todo lo que aprenda. Y si lo hacéis en clase, sí que os aconsejo que pongáis los cartelitos estos que te vienen en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, y que los pongáis con las imágenes, por supuesto, porque para eso es duda. Porque luego, si ellos lo representan gestualmente, subiéndose a la escalera, lo ven con imágenes, con texto, luego no se les olvida. Y cuando tú les preguntas ¿cómo te vas a preparar para la prueba de evaluación que tenemos la semana que viene? Y te dirán, pues no sé, ¿qué entra esto? Pues voy a pensar, sí, ya me acuerdo que yo me lo aprendí de esta manera. Y cuando se acuerdan de lo vivencial, de lo vivido, pues luego te hacen unas pruebas fantásticas. Digo, pruebas o trabajos o exposiciones. La verdad es que funciona fenomenal. ¿Qué entendemos por metacognición? Simplemente reflexionar sobre el propio aprendizaje.
La escalera de la metacognición la usamos muchísimo, la utiliza mucho Schwartz, sobre todo después de hacer destrezas de pensamiento. Cuando hemos hecho un compara y contrasta o cualquier otra destreza de pensamiento, siempre se aconseja realizar la escalera de la metacognición para que ellos sean conscientes de cómo realizan los propios aprendizajes. Bueno, aquí las ventajas que nos ofrece, pues que permite que los alumnos se autoevalúen, que se favorece la autorreflexión, que enseña la utilidad de los contenidos en otros ámbitos, porque muchas veces aprendemos cosas y no sabemos para qué nos sirven. Aquello que hablábamos ayer de los globos que metíamos en el mensajito dentro del globo, pues me va a servir para alcanzar esa meta que tengo yo ahí. Pues sí, porque yo veo que esto que estoy estudiando en psicología me va a servir para cuando yo sea profesional de la educación, saber. La utilidad es muy, muy importante. Es muy importante además para la motivación. Y luego ayuda a evaluar el alcance de los objetivos que nos hemos propuesto. Siguiente herramienta que queríais alguna aclaración era sobre la evaluación auténtica, que ahora se habla mucho de la evaluación auténtica, ¿verdad? Y os he puesto, pero eso es una definición mía, con mis palabras, que es aquella que tiene un sentido por sí misma con fines formativos. Me explico mejor. Es aquella que no es una calificación pura y dura, aquella que sirve para algo. Y por auténtica entendemos aquello que es verdadero, y la verdadera evaluación tiene que servir para mejorar los procesos de aprendizaje, porque si no, no tiene sentido. Estamos acostumbrados a que la evaluación sirva para entregar un boletín de notas a los padres o para superar la carrera y que nos pongan un aprobado, ¿no? O una nota determinada. Y no, la palabra evaluación quiere decir que me digan en qué he fallado o qué puedo mejorar para que mi aprendizaje sea mejor. Decíamos ayer que siempre hay que tomárselo como una oportunidad de crecimiento, sea buena, sea mala. Si es buena, oportunidad de crecimiento para seguir haciéndolo igual de bien. Y si la evaluación es mala, pues oportunidad de crecimiento para poder mejorar en un futuro. La evaluación auténtica siempre, siempre tiene que tener feedback. O sea, eso de que me den un 8 y no me digan en qué he fallado, no es evaluación auténtica. Os lo he puesto aquí, que siempre es formativa. Y yo dentro de la evaluación auténtica, aunque hay otras muchas clasificaciones, depende de los autores, yo siempre diferencio estos 3 tipos de evaluación y tienen que estar dentro de la evaluación auténtica. La autoevaluación, no concibo una evaluación auténtica sin autoevaluación. No hace falta explicar lo que es porque lo sabemos todos. La heteroevaluación, que esta a lo mejor sí que necesita un poco más de aclaración. La heteroevaluación es la que realiza un agente externo a la persona evaluada. En este caso, yo siempre en clase lo que he hecho es que todos reciben evaluación de los compañeros y evaluación del propio docente. Eso es la heteroevaluación. Por ejemplo, estoy ahora recordando cuando cada alumno expone, normalmente cuando trabajamos por proyectos, hacemos algún proyecto, cada uno expone una parte del proyecto, ¿no? Pues los compañeros ponen nota al que está exponiendo y le dicen las cosas buenas y las cosas malas. Y ojo con las heteroevaluaciones de los compañeros de clase, porque son durísimas. Sobre todo si son niños. Cuanto más pequeños son, más sentido, o sea, más desarrollado tienen el sentido de la justicia y más duras son las heteroevaluaciones. Es que se ha comido una coma. Es que yo le bajaría la puntuación porque no ha resaltado las ideas principales. Las ha dicho con el mismo tono de voz y las ideas principales hay que decirlas con intensidad. O yo le bajo la puntuación porque no ha ofrecido imágenes. Y claro, es que te quedas con la boca abierta de lo duros que son. Según nos vamos haciendo mayores, somos más laxos, yo creo, cuando evaluamos a los compañeros y encima tenemos ahí un componente subjetivo importante. Si me cae bien, le doy mejor puntuación y si me cae mal, peor puntuación. De hecho, en los cursos superiores de primaria, en los cursos inferiores no hay problema, no, lo tienen muy claro y tú les has dado unas instrucciones muy claras de cómo se hace la heteroevaluación y lo respetan. Pero en cursos altos, no, es que este es de mi pandilla. A este ya le pongo un 9 o un 10, porque cuando yo salga ahí, él me va a poner un 9 o un 10. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la heteroevaluación e insistir en que sea una heteroevaluación justa. Para que sea una heteroevaluación justa, ¿qué es importante? Tener unos indicadores, unas rúbricas que nos digan cómo tenemos que evaluar, lo cual nos supone trabajo, evidentemente. Pero bueno, luego los resultados yo creo que merecen la pena. Y por último, aparte de la autoevaluación y de la heteroevaluación, hay que realizar una coevaluación. Vamos a ver qué puntuación me he puesto yo a mí mismo, qué puntuación me ha puesto el profesor y vamos a hablar y a coevaluar y argumentar por qué esa nota. Yo en lo último que he estudiado, que ha sido un máster de investigación, teníamos un profesor que practicaba la coevaluación. Y nos pasamos discutiendo, no os voy a decir media tarde, pero casi, porque claro, yo me había puesto una nota, él me había puesto otra, yo no estaba conforme.
Y claro, cada uno tenía unos argumentos de por qué. Y la verdad es que si la persona es justa, normalmente no se diferencia en casi nada la puntuación que se pone uno mismo de la puntuación que te pone el profesorado. El problema está en cuando los criterios no son exactamente los mismos y tú valoras unas cosas y el profesorado otras. Por eso os decía que es tan importante tener una rúbrica de evaluación, unos indicadores muy claritos de lo que hay que evaluar. Y siempre, siempre la evaluación formativa. Os pongo ahí, no me enredo más, los elementos de la evaluación auténtica, ¿vale? Que siempre tiene que ser un reto, que intervienen aspectos metacognitivos de autoevaluación del propio aprendizaje, de cómo aprendemos, un carácter continuo. Bueno, no me enredo más porque veo que vamos fatal de tiempo. Y aquí os dejo también las características que tiene que tener una evaluación auténtica. Vamos, eso es lo que ha votado la gente en un estudio que se hizo de ¿qué tiene que tener una evaluación para que sea auténtica? ¿Vale? Pues tiene que ser formativa, tiene que tener tareas complejas. Por tareas complejas, acordaos de cuando estudiábamos las redes neuronales y estudiábamos la pirámide aquella con los procesos de orden inferior y los procesos de orden superior. Tareas complejas no es memorizar y vomitar en un examen. Tareas complejas se refieren a otras cosas. Venga, pasamos a la segunda columna, que eran el principio 1, proporcionar múltiples formas de representación. Y me habíais pedido que os hablara de los grupos interactivos y de ABN. Y de esto os podría decir que podríamos pasar la tarde entera, así que me va a costar mucho sintetizar. Venga, los grupos interactivos surgen a partir del proyecto Included, que es un proyecto que estaba hace tiempo marcado dentro del programa marco de la Comisión Europea. Estamos hablando de hace bastantes años ya, no sé exactamente cuántos, pero 20 años, tranquila, 15, entre 15 y 20 años. Porque yo lo conocí hace 10 y ya llevaba unos años de trayectoria. Este proyecto lo que pretendía era hacer un estudio en toda Europa y ver cuáles eran las experiencias de éxito que siempre tenían éxito, valga la redundancia, cuáles eran las experiencias educativas en las que se aplicaran, donde se aplicaran, se conseguía éxito y se mejoraba el aprendizaje. Y entonces, entre todas las experiencias de éxito educativo, está esa lista que os he puesto en la diapositiva, que son las tertulias literarias dialógicas, los grupos interactivos, que lo pongo ahí en abreviatura, los clubes de deberes, las bibliotecas tutorizadas, las clases de lengua del país de destino y las clases de lengua materna. Todas estas actividades se apliquen donde se apliquen y sea la población como sea, tiene un éxito asegurado, porque se han aplicado muchas veces y en el 100% de los casos ha habido éxito. Entonces, dentro de esto decimos que estaban los grupos interactivos. Los grupos interactivos se marcan también dentro del aprendizaje dialógico que luego os contaré con más calma. Simplemente que sepáis que pretenden ser una ruptura entre el modelo de enseñanza tradicional que vemos ahí en la foto, que aunque esté en blanco y negro no difiere mucho de muchas aulas que conocemos nosotros. De hecho, entramos en muchas aulas. Yo que ahora viajo un montón por todos los centros con esta competencia digital y entro en algunas aulas y digo, madre mía, todos de uno en uno, en silencio, digo, que ya no hay medidas de distanciamiento, por favor, juntad a los chavales de vez en cuando. Bueno, y el modelo de comunidades de aprendizaje. Ahí tenéis a mis niños que me dieron permiso para utilizar siempre sus fotografías para temas de cursos y tal. En el modelo de comunidades de aprendizaje, como os he dicho, que se fomenta el aprendizaje dialógico, es el aprendizaje en contexto de igualdad, ¿vale? Todos participamos y estamos igual de preparados para aportar aprendizaje. ¿Qué son los grupos interactivos? Son una forma flexible de organizar el trabajo en el aula y la finalidad de estos es intensificar el aprendizaje mediante interacciones que se establecen entre todos los participantes. Esa es la definición que da Flecha y Puigvert. Nunca sabía cómo se pronuncia. Yo siempre le digo Flecha y ya. Y vamos a ver un vídeo de una niña que lo explica muchísimo mejor que yo. En lo que nos van poniendo el vídeo, os diré que esa fotografía de ahí es de mi clase, de una chica que hizo las prácticas en mi clase y que se quedó maravillada con grupos interactivos. Ella está trabajando ya, por fortuna aprobó las oposiciones, y dice, es que todos los años hago grupos interactivos, qué bien que lo descubrimos allí contigo. Bueno, no fui yo la que introdujo los grupos interactivos en mi centro. En lo que van poniendo el vídeo, os diré que en mi centro, lo voy a ir pinchando por aquí, lo que hicimos fue copiarnos del Colegio de Cebreros, que en la provincia de Ávila fueron los primeros que empezaron a utilizar, lo que yo sepa, y ahora ya hay muchos centros que utilizan grupos interactivos. Entiendo que estarán pinchando el vídeo ya. De la escuela
de Montserrat, tengo 10 años y voy a quinto. Os voy a explicar los grupos interactivos y las tertulias literarias. Comenzaré con los grupos interactivos. Los grupos interactivos son 4 grupos de niños y niñas muy diferentes. No los buenos en una mesa y los malos en otra, sino tenemos que estar parejados para podernos ayudar unos a los otros. En cada grupo hay una persona voluntaria que no es la maestra y nos dice lo que tenemos que hacer, sino es una persona que cuando un alumno acaba de hacer su trabajo, le dice que ayude al compañero. Porque la profesora no hace ella una clase pequeña, no, nos ayuda a ayudarnos entre nosotros. Hay diferentes voluntarios y voluntarias. Vienen estudiantes de la universidad, estudiantes del instituto que antes venían a la escuela, familiares, también vienen amigos y amigas de las maestras y hijos de las maestras. En una clase de grupos interactivos hacemos 4 actividades. Cada 20 minutos cambiamos. En total trabajamos 4 veces más y aprendemos 4 veces más. Hacemos grupos interactivos de las asignaturas importantes. A nosotros nos gustaría hacer grupos interactivos de todas las asignaturas, pero no hay voluntarios ni tiempo para todo. Entonces, lo principal es hacer grupos interactivos de las asignaturas más importantes. La profesora nos explica las 4 actividades, entonces nosotros nos colocamos y nos ayudamos unos a los otros. Nunca trabajamos solos, siempre ayudándonos. Si un compañero acaba, no se queda mirando, sino ayuda al otro a resolverlo y a entender mejor el problema. Todos aprendemos, el que necesita ayuda y el que también la necesita, porque hay veces que tú has hecho bien el ejercicio, pero no lo has acabado de entender bien, o lo has entendido bien, pero no has hecho bien el ejercicio. Y cuando tú ayudas al compañero es cuando acabas de enterarte. Nos cuesta trabajar en los grupos interactivos porque aprendemos más, también porque la clase pasa más rápido y porque en una clase de 25 la profesora tiene que atender a los niños uno por uno. En cambio, en los grupos interactivos, como en una mesa solo somos 6 y además nos ayudamos entre nosotros, si algún niño tiene alguna duda, la resolvemos en un segundo. Nos hacemos más amigos y amigas, cogemos más confianza y en la hora del patio, si alguien se siente solo y no tiene nadie con quien jugar, le llamamos y le hacemos que venga a jugar con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos cogido confianza con aquella persona. Hay niños y niñas que si no fuera por los grupos interactivos se hubiesen quedado atrás, pero gracias a los grupos interactivos han mejorado mucho. Un ejemplo es un niño de mi clase que se llama Ishan, que Carlos, otro niño de mi clase, le estuvo ayudando mucho y a él le gustaba, también porque los grupos interactivos te dan mucha confianza con las profesoras, una confianza que puede ser que con la maestra no hubiese cogido y con las voluntarias se sentía más a gusto. Otro ejemplo es un niño de mi clase que se llama Mafali, que vino del Senegal, porque él venía con nuestra clase y en P5 se fue a Senegal y no vino hasta cuarto. Y claro, en Senegal no había ido a la escuela. Entonces, entre todos, entre la clase, le fuimos ayudando. Y cuando miramos las notas, vimos que Mafali había dado un buen cambio. De no ir a nuestro nivel, dio un buen cambio y iba mucho mejor. Otro ejemplo es un niño de mi clase que se llama Miguel, que en la clase no trabajaba. Entonces llamamos a su madre para que viniera a ayudarnos en los grupos interactivos. Entonces, cuando su madre comenzó a venir, Miguel comenzó a trabajar. ¿Por qué? Porque él quería que su madre se sintiera orgulloso de él. Quería que viera que él también podía trabajar en los grupos interactivos como sus compañeros. Entonces, comenzó a trabajar y también dio muy buenos resultados. Estos son ejemplos de muchos niños de mi clase que han aprendido gracias a los grupos interactivos. Es muy divertido estar en los grupos interactivos porque aprendemos mucho más que en una clase normal. Ahora os explicaré las tertulias literarias. En nuestro caso hacemos las tertulias literarias el martes, entonces el día antes, el lunes, nos llevamos el libro.
ver. Que seguimos con los grupos interactivos. Ania Ballester os lo ha contado en el Parlamento Europeo muchísimo mejor de lo que lo pueda contar yo. Y son magníficos y tienen también, voy a ser sincera, dos cosas un poco peores. Y las dos solucionables. Una es que requieren de preparación. No sé si habéis utilizado alguna vez las estaciones de aprendizaje, mesas en las que va pasando todos los alumnos por todas las mesas. Pues claro, eso hay que prepararlo. La solución es que ya hay mucho material preparado para grupos interactivos. Y otro inconveniente es que necesitas un voluntario para cada mesa. Voluntarios, y ya nos ha dicho Ania que los voluntarios pueden ser padres, madres. A mi colegio venían siempre los de la Cruz Roja, los que estaban haciendo las prácticas para ser monitores de tiempo libre, los monitores de madrugadores. La verdad es que lo que más venían eran madres y abuelas que no trabajaban por la mañana. Padres vinieron muy pocos, abuelos sí vino alguno. En esta gráfica de aquí yo creo que veis muy bien la dinámica de los grupos interactivos. En este caso os he puesto ahí 5 actividades. Me vais a pedir disculpas porque esta imagen la tenía de hace mucho, que tuve que explicar los grupos interactivos y no sé el autor. Siempre intento referenciar todas las imágenes que pongo porque no me gusta nada eso de robar cosas sin poner de quién es, pero en este caso esta imagen no sé dónde la cogí. Entonces, el puntito azul representa al voluntario y los puntitos verdes a los alumnos. El voluntario no cambia de mesa, ¿eh? El voluntario se queda en la mesa. ¿Por qué? Porque así controla mejor la actividad que se desarrolla en esa mesa, aunque la tenga que repetir 5 veces, pero se hace un experto. Y además luego el voluntario nos aporta mucha información de cómo han desarrollado la actividad los distintos grupos. Los alumnos realizan la actividad durante 5 minutos. Suelen ser actividades, ¿cómo explicarlo?, que son muy autónomas, que el voluntario no tiene casi ni que explicarlas. Y cuando han terminado esos 10 minutos, yo normalmente hacía 10 minutos, suena una campanita o lo que tú establezcas y hayan acabado o no, cambian de actividad. Lo importante no es el resultado final, sino normalmente lo importante son los procesos. ¿De qué son las actividades? De lo que tú quieras. En un principio, los grupos interactivos se realizaban para tratar un mismo tema en diferentes áreas y ponían el agua, por ejemplo. Pues en la mesa 1, el agua a través de los cuentos, en la mesa 2, el agua a través de las matemáticas, en la mesa 3, experimentos con agua para ver las ciencias naturales. Pero como cuesta mucho preparar actividades, entonces lo que yo he conocido es que tú preparas las actividades que te dé la gana en cada una de las mesas. Yo lo utilizaba para repasar y en cada mesa ponía de un área diferente. Nosotros en mi colegio, como teníamos muy poquitos alumnos, porque yo trabajaba en el Barraco, en un medio rural, mis clases eran de 15, como mucho de 20, pues no tenía 5 actividades, como os he puesto ahí en la imagen, sino que teníamos 4 solamente. Y ponías normalmente siempre una de lengua, otra de matemáticas, otra de naturales o sociales, y otra o bien de valores o del programa que teníamos socioemocional, o bien de artes, ¿vale? Alguna actividad plástica. Pero de lengua y matemáticas eran seguras porque venía fenomenal para repasar ciertos conceptos y para hacerlos muy manipulativos. Y luego las otras ya os digo que iban cambiando. En el medio está el docente, ¿no? ¿Qué hace el docente? Pues una cosa que nunca nos da tiempo a hacer es evaluar cómo están aprendiendo los alumnos. Porque si tú estás explicando una actividad o estás con algún alumno que te demanda, oye, ¿cómo se hace esto? Tú no puedes evaluar nunca. Y por primera vez tenemos tiempo, los docentes que estamos en el medio, para evaluar y tomar notas. Ay, yo creo que esto lo puedo mejorar así, lo puedo mejorar así. Antes de empezar las actividades de grupos interactivos, se hace una asamblea, que es la que hemos visto en la fotografía, en la que se explica la actividad y lo que van a hacer en cada una de las mesas. Y cuando terminan los grupos interactivos, se hace otra vez otra asamblea en la que todos los participantes cuentan lo que han aprendido, lo que más les ha gustado y lo que menos les ha gustado. Y para concluir, si los grupos interactivos se hacen con alumnado de primaria o de infantil, se puede hacer con todo tipo de alumnado, que yo lo he hecho con gente de universidad. Normalmente en primaria y en infantil yo lo que hacía es que los alumnos les daban un abrazo a los voluntarios y claro, eso era ya... Todos querían repetir de voluntarios porque imaginaros a un abuelo rodeado de niños. ¡Ay, muchas gracias por venir! Y en clase a veces les daban un pequeño dibujo, una piruleta, un bombón, entonces los voluntarios, imaginaros, iban encantados. A las familias les encanta porque es como una ventanita para ver lo que hacen sus hijos en la escuela.
Eso que siempre dicen, ay, ¿cómo me gustaría mirar por un agujerito y ver lo que haces? Pues por primera vez se les da la opción de que estén en la escuela y que vean realmente lo que hacemos en el aula y les gusta muchísimo. Pasamos a lo siguiente que queríais conocer, que era ABN. Os digo lo mismo, podría pasar horas hablando de ABN porque he dedicado muchas horas de mi vida a este método para las matemáticas, que tiene sus detractores y muchos muchos defensores. Yo creo que la ABN no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. Dentro de los métodos matemáticos existen como dos corrientes principales. Unos métodos que son los que tradicionalmente nos decían el procedimiento mecánico para resolver los algoritmos. Tú, para dividir, coges 2 cifras, pones un no sé qué en el cociente, y no nos explicaban apenas por qué. Otros métodos, que es como el método ABN, en el que el razonamiento es fundamental y si no razonas y comprendes todo, no puedes acabar el algoritmo. Por eso tiene detractores, porque al alumnado que tenga problemas de comprensión le cuesta muchísimo entenderlo. Y no es tan mecánico como el otro. De hecho, no es nada mecánico, es muy racional. Y entonces el ABN está como en el extremo de los métodos matemáticos por comprensión. Muy bueno para alumnos a los que les cuesta comprender porque les enseñas a comprender, pero muy malo a la vez, porque entonces, como no es nada mecánico, que es todo razonado, a los alumnos con muchos problemas pues se les atraganta un poquito. La teoría, yo he ido a todos los congresos de ABN que se han hecho hasta el momento, ya creo que voy a tener que dejar de ir porque no me da la vida para más. La teoría es que es beneficioso para todos y que es muy DUA. Ahora os explico por qué. Pero la práctica, y lo digo sobre todo porque tenemos aquí una profesora que es anti-ABN por ese motivo, la práctica es que para un alumno con problemas de comprensión es más fácil aprenderlo de memoria que no lo comprenda. Bueno, pues el lema de ABN es por unas matemáticas sencillas, naturales y divertidas. Y de verdad que son sencillas. Y doy testimonio que yo siempre, hasta que conocí la ABN, odiaba las matemáticas. Era de esas a las que en el colegio, no sé qué se le dieran especialmente bien, en el instituto con 5 a trancas y a barrancas y a veces está copiando, no os voy a mentir. Ya cuando había que descartarlas, las descarté en cuanto pude. En la carrera, pues como estaba aluminio, pues tampoco tuve problema, pero que no es que no me gustaban nada. Y de repente descubrí el ABN y se abrió un mundo nuevo para las matemáticas. Y digo, ¿pero qué es esto? Si es que comprendo todo y ahora sé por qué se hace así esta operación y ahora sé por qué se hacen así las cosas. Una de las cosas que más me llamó la atención es que en ABN desaparecen los buenos y los malos en matemáticas, porque nadie nace con un gen matemático. Por mucho que pensemos que sí, el gen matemático se educa. Sí que hay procesos para los que unos consiguen antes y otros consiguen después, pero hay que respetar el ritmo de cada uno. Otra cosa es que se apoya siempre en los avances de la neurociencia y otra cosa que a mí me encanta y es que está basado en el juego. Pero eso tiene su matiz. Si tú haces ABN de verdad porque te gusta y porque lo quieres implementar, se basa en el juego. Si no, si te lo han impuesto y te han dicho, tú haces ABN porque te ha tocado en este colegio en el que se hace ABN y no comprendes realmente los fundamentos de ABN, a lo mejor tus alumnos hacen de todo menos jugar porque te lo han impuesto y lo vas a aplicar mal. Si es ABN auténtico, tiene que realizarse a través de juegos y a través de cosas que le gusten a los niños. Y si no, no es ABN. Son algoritmos basados en números en vez de en cifras, pero no es ABN. ¿Qué es esto de algoritmos basados en números? Se entiende número por la cantidad completa. Por ejemplo, en el 18 tenemos 18 lapiceros. No tenemos un 1 que está a la izquierda y un 8 que está a la derecha, sino que entendemos el número en su globalidad, ¿vale? Lo que más a mí me gusta a mí del ABN, pues que primero manipula antes de pasar a la abstracción, siempre, y si no, no se está haciendo ABN, y esto mucha gente lo ignora y no lo hace bien. En que es flexible, se adapta al ritmo de cada uno y a las potencialidades de cada uno. Por lo tanto, es muy DUA. Se comprende todo lo que se hace, se trabaja siempre con actividades reales y se trabaja exhaustivamente el cálculo mental, que es lo que luego te vas a utilizar en la vida diaria, y la resolución de problemas, que hasta entonces
Tú dabas sumas, te ponían problemas de sumas y en la unidad siguiente te ponían un problema de sumas porque habías dado las restas y ya no sabías hacerlo. No, aquí los problemas se trabajan de verdad. No me enredo más. Si tenéis cualquier duda del ABN o de cualquiera de las cosas que he explicado, por favor, tenéis mi dirección, escribidme o quedamos y os cuento lo que queráis, ¿vale? Pasamos a las comunidades de aprendizaje porque vamos fatal de tiempo ya. Las comunidades de aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito. Lo hemos hablado con el proyecto Include, ¿verdad? Os hemos leído una lista de actuaciones de éxito que siempre funcionan. Y aunque ellos no lo digan, digo ellos porque tienen seguidores a raíz de gente de la Universidad de Barcelona, de Fletxa y Puigverd y otros seguidores. Aunque ellos no lo digan, a mí me gusta hacer el símil con que la comunidad de aprendizaje también es una manera de hacer aprendizaje-servicio, porque lo que busca es el bien de la comunidad educativa en general, no solamente del colegio, sino de todos los implicados en el barrio, de padres, de familiares, etcétera, ¿vale? Surgieron en un centro de adultos que decidió cambiar de la noche a la mañana y darle un empujón porque se iba a cerrar, no tenía casi matrícula. Y desde Barcelona, desde la provincia de Barcelona, se fue extendiendo al resto de España. Para que un centro sea comunidad de aprendizaje no basta solamente con implementar esas medidas de éxito educativo, las tertulias, los grupos interactivos, las tertulias interactivas dialógicas, me refiero a los grupos interactivos, las bibliotecas tutorizadas, sino que tienes que pasar por diferentes fases, que os las pongo en la diapositiva. La primera fase es la de sensibilización, que todo el centro esté de acuerdo en querer formar una comunidad de aprendizaje. Como todos los agentes del centro, todo el profesorado, todas las familias no quieran, no se puede formar una comunidad de aprendizaje, porque tenemos que estar todos a nivel igualitario, porque se basa en el aprendizaje dialógico, ¿vale? En esa fase de sensibilización es muy importante la formación. La gente no va a querer saber si quiere formar parte de eso o no si no conoce lo que es una comunidad de aprendizaje, si no conoce cuáles son las experiencias de éxito educativo. Después de que se ha realizado una formación con padres, con profesores, con alumnado, se pasa a la siguiente fase, que es la toma de decisión. Venga, ya nos hemos formado en lo que es una comunidad de aprendizaje, vamos a decidir sí o no, votamos si queremos comunidad de aprendizaje o no. Una vez que ya hemos decidido que queremos ser comunidad de aprendizaje, está la fase del sueño, que algunos la describen como la fase más bonita porque se plasma de una manera gráfica o artística ese sueño de la escuela que queremos construir. Pues queremos una escuela donde todos participen, donde las familias puedan entrar libremente y no se queden en la puerta porque está prohibido que entren familias, donde vengan por las tardes y unos ayuden a los otros para que ningún niño se quede atrás. Bueno, cada uno el sueño que quiera construir. Yo sé que hay comunidades de aprendizaje donde se le da mucho valor, por ejemplo, a la naturaleza. Otras comunidades de aprendizaje donde se le da mucho valor al arte. Y sé que incluso en Cataluña, que es donde surgió, cuando los interinos, o sea, cuando el equipo directivo pide a los interinos que van a venir el año que viene a cubrir esas plazas no definitivas, que pueden pedir un perfil determinado. Quiero que el interino que venga tenga un perfil yo qué sé, que sepas de escultura o de arte o de idiomas. Cada uno en esa fase de sueño tiene que ver qué escuela quiere. Y en función de esa fase de sueño se pasa a la siguiente fase, que es establecer las prioridades. Todo esto tiene que quedar muy bien documentado, o sea que imaginaros la cantidad de papeles que hay que hacer, porque todos los documentos luego los tienes que presentar para que no sé cómo los llaman, bueno, es que no sé cómo explicarlo. La sociedad que tiene formada de comunidades de aprendizaje te dé el sello de que eso es auténticamente una comunidad de aprendizaje, para que te lo validen, ¿vale? Uy, perdonad. Y finalmente, cuando ya tienes todo por escrito y haces público a toda la comunidad educativa cómo vas a funcionar, te planificas y dices, pues en esta escuela, que somos una comunidad de aprendizaje, vamos a implementar las siguientes medidas de éxito educativo. Las vamos a implementar de esta manera. Claro, eso requiere de muchísima planificación. O sea que el proceso para constituir una comunidad de aprendizaje no es de la noche a la mañana, sino que lleva varios años, ¿eh? En Castilla y León, yo solo conozco dos comunidades de aprendizaje, conozco físicamente, que son las de Balsaín en Segovia, que se llama La Pradera, y las de un colegio que se llama Martín Chico, que está en Segovia capital. Entonces, si queréis ir a visitarles, siempre te van a abrir te van a abrir los brazos y el corazón. Son encantadores. Y además están muy acostumbrados a que vayan a verles y a que vaya la prensa, porque como no hay muchas comunidades de aprendizaje, pues
hacen muchas cosas que interesan a todo el mundo. Y luego, que no sea comunidad de aprendizaje, pero que realice experiencias de éxito educativo, aquí en Ávila tenéis el Arturo de Perier, que sigue realizando grupos interactivos y tertulias literarias. Si queréis alguna vez ir a verlos también. Sobre todo para grupos interactivos necesitan muchos voluntarios, porque para las tertulias literarias con un voluntario es suficiente, pero en cambio para grupos interactivos hemos dicho que necesitamos por lo menos 4 voluntarios. Así que si algún día queréis hacer de voluntarios en el Arturo de Perier, llamáis al centro y les decís, oye, que nos han hablado de los grupos interactivos, queremos ir de voluntarios. Y bueno, imaginaos qué contentos se van a poner porque siempre andan pidiendo voluntarios, ¿vale? Y así os hacéis una idea del tipo de actividades que se realizan en las comunidades de aprendizaje. No me enredo más, que ya me mira Javier como diciendo, ay, vamos, Ana, que es que vamos muy mal. Paisajes de aprendizaje, que no tienen nada que ver con las comunidades de aprendizaje, porque tienen mucha relación con la tecnología. Os he puesto ahí la definición, que es una herramienta pedagógica que nos permite crear escenarios virtuales, escenarios educativos, personalizados para nuestro aula, ¿verdad? En el que en esos escenarios ponemos todas las actividades que queramos que nuestros alumnos realicen. Está muy relacionado también con la autorregulación del aprendizaje, porque es el alumno el que va a ir pinchando en la actividad que quiere realizar. Y también está muy relacionado con la gamificación, porque también guarda elementos comunes con la gamificación. Por ejemplo, se les da recompensas si realizan la actividad. Bueno, mira, del público no me he dado cuenta que tenemos una chica que estuvo en Las Nieves. En Las Nieves se utilizan muchos paisajes de aprendizaje. Si queréis ir a Las Nieves, no sé si os abrirán los brazos como en el Duperier, porque no les conozco tanto, pero estoy segura de que si vais a hacer las prácticas en Las Nieves os hablará mucho de esos paisajes de aprendizaje. En la presentación que vais a recibir todos, os he puesto un ejemplo de paisaje de aprendizaje para que lo veáis. No lo andamos abriendo porque vamos fatal de tiempo y queremos dejar un poquito reservado para las preguntas. Si luego no pregunta nadie nada, pues si queréis volvemos y vemos el ejemplo del paisaje de aprendizaje, ¿vale? Pero simplemente con Genially, por ejemplo, con estos programas que son tan interactivos, podemos realizar ese tipo de actividades. Y a los alumnos les encantan todo lo que sea toquetear, ya sea en la pizarra digital o en el panel interactivo, o ya sea en la tablet de manera individual o en parejas, les encanta. Sean de la edad que sean. O sea, esto de los paisajes de aprendizaje no está destinado al público infantil ni de primaria. Estemos en la universidad, estemos donde esté, podemos hacer paisajes de aprendizaje. Importante, hagamos grupos interactivos, hagamos paisajes de aprendizaje, utilicemos la escalera metacognitiva, utilizamos lo que utilicemos, nunca tenemos que perder de vista las barreras, ¿vale? Se hablan de barreras de todo tipo. Y ahora yo os pregunto, antes de terminar, ¿tú te vas a implicar? ¿Te vas a quitar esa venda que a veces nos ponemos los docentes porque no queremos ver que en nuestro aula existe la diversidad, que existe, todos somos diferentes y todos somos importantes? ¿Hasta qué punto te vas a implicar? ¿Vas a ser como la gallina que te da de comer, te pone el huevo y se va? ¿O te vas a implicar como el cerdo? Vamos a ser cerdos, que lo damos todo. Ya se dice, ¿no?, que del cerdo se aprovecha hasta el rabo. ¿Vamos a ser cerdos y lo vamos a dar todo por esta implicación? A mí me consta que en esta universidad hay mucha gente que luego quiere hacer, en vez de educación física o inglés, o especializarse en esas ramas que antes tenía más tirón, que ahora todos quieren el tema de la inclusión, ¿verdad? Me la comentaba Javier esta mañana. No sé si eras tú o Teresa. Así que a ver cómo nos implicamos. Aunque no nos especialicemos en temas de inclusión en la universidad, seamos como los finlandeses, por favor, que a todo el mundo nos preocupe, seamos tutores o no, y que estemos todos en este carro. Que seamos cerdos, pero de verdad. Y luego, cuando lleguéis a casa, ¿qué has aprendido en el curso hoy? Nada, que tengo que ser un cerdo. O en la rutina que os dije ayer, que íbamos a hacer la rutina de pensamiento de titulares, de ponerle un titular a la sesión de ayer, a la sesión de hoy, y ya os animo a que desde el chat vayáis poniendo vuestros titulares. Me da igual que pongáis el titular de la sesión de ayer o el titular de la sesión de hoy, que resumáis en una frase tanto la sesión de ayer como la de hoy. Acabo con las conclusiones. Que no se nos olvide que tenemos 3 principios que establece el DUA. Proporcionar múltiples formas de implicación, que lo imposible lo descartemos, que todo sea posible y conseguiremos alumnos motivados. La segunda pauta, que sea proporcionar múltiples formas de representación, que les demos al alumnado múltiples canales y múltiples herramientas para hacerles llegar bien la información y que todos puedan acceder a ella. Y vamos a conseguir alumnos que comprenden y que procesen la información de manera correcta, que nadie se quede atrás en ese procesamiento. Y por último, proporcionar múltiples formas de acción y de expresión. Esos aprendizajes que ya han realizado,
que los expresen, que actúen, que se manifiesten, que no solamente está el escribir en un examen, que es que podemos expresarnos de mil formas, que es que podemos componer un rap, podemos hacer un teatro de lo que he aprendido, podemos elaborar un vídeo, hacer una presentación en el PowerPoint o podemos hacer miles y miles de cosas, que a cada uno se nos da bien algo, explotemos la potencialidad de cada uno. Ese portafolio de los talentos que nos sirva para saber en qué es bueno cada uno y animarle a que se exprese como mejor sabe. Porque los grandes cocineros, los grandes especialistas en informática no siempre han triunfado en la escuela tradicional me refiero. Hagamos que todo el mundo triunfe en la escuela y que desde la escuela se valoren todos los talentos de los chavales y del alumnado en general, ¿vale? ¿Qué obtendremos? Proporcionando múltiples formas de acción y expresión. Alumnos capaces de mostrar y hacer lo aprendido. Y ahora os presento la última diapositiva, que es la menos dúa de todas las diapositivas, pero os quería dejar la bibliografía por si queréis tirar de ahí, ¿vale? Pero evidentemente no es dúa. ¿Por qué? Ni tiene letra clara, ni tiene imágenes. Esto es todo menos lectura fácil. Damos, si queréis, paso. Bueno, dilo tú, si quieres. Pues muchas gracias, Ana. Pues damos paso en estos 10 minutos que nos quedan para algunas preguntas, tanto los que estéis aquí como los que están en casa a través del chat. Comenzamos. Damos un poquito de tiempo también para que penséis en sus titulares. ¿Cómo resumiríais? Me da igual que hagáis un titular para los 2 días o un titular para cada uno de los días. También esperamos algunos titulares que pongan aquí en el chat, algún titular. Y ya os dije ayer que si alguno, en vez de hacer un titular escrito, quiere mostrarnos un dibujo que resuma la jornada, pues también es bienvenido. Que nos quiere cantar un pequeño jingle que ha compuesto para resumir la jornada, también es bienvenido. Intentamos ser dúa. Digo intentamos porque es que a mí me cuesta muchísimo. Estamos muy contaminados por la tradición cultural a la hora de enseñar y muchas veces tenemos un largo camino por recorrer en esto del dúa porque no nos damos cuenta de que no estamos siendo inclusivos. Así que yo la primera que cada vez que diseño algo digo, ¡ay, que esto no es dúa! Sí, claro. Sí. El micrófono está por ahí, si no, no se te va a oír. Ahí está el micrófono, sí. Gracias. Nos van a hablar desde el público. Vale, nada, solo darte las gracias, Ana, que me ha encantado. Nada. Y es que no me dejaba, porque tienes que hacerte un canal y tal. Yo resumiría lo que Uy, se corta. Sí. Lo que has dicho, que para lo que algunos es imprescindible, para otros es beneficioso. Ese es mi... Es tu titular. Sí, que gracias, ¿vale? Gracias a ti por participar. Buen titular. Sí. María Teresa nos dice, diseño universal para el aprendizaje, educación para todos y todas. Muy buen titular. Otro buen titular. Cualquiera de los dos es buen titular. ¿Dudas? Aprovechad a preguntar. De todas maneras, en la diapositiva que está puesta ahora tenéis mi correo de Gmail y mi dirección de Twitter. Mi dirección de Twitter está genial, no por lo que ponga yo, que yo no pongo casi nunca nada, sino por la cantidad de gente interesante a la que sigo. Sigo un montón de gente que aprendo de ellos un montón. Aquí hay otro, LGC dice el título, cambiamos el patio de mi casa es particular por el patio de mi casa es dúa. Bueno, es Está muy bien, más también. creativo, ¿no? Con imagen, ¿no? Muy bien. Muy bien, estupendo, muchas gracias por participar. María José dice, reseteamos y mejoramos la educación inclusiva. Muy bien. Reseteamos. Aunque os cueste desaprender, que Reseteamos ya lo y hablamos mejoramos ayer. la educación inclusiva. También es interesante. Sí. ¿Alguien más? Que sí. ¿Alguien más que Bueno, quiera participar? Mira, por ahí, en el público hay otro chico que quiere participar, pero tienes que coger el micrófono porque si no, no se te oye. O bueno, dilo y lo repito yo, venga. Está muy lejos. Entonces, si vas a hacer preguntas, sí que te pasamos el micrófono para que te escuchen también los que están en casa. Bueno, lo primero, dar las gracias, que ha sido súper interesante.
Y lo segundo es que, o sea, esto es un ámbito que a mí me interesa mucho en general, pero me gustaría poder... Madre, que lo pierdo todo. Soy técnico de educación infantil, entonces, un par de pistas de cómo llevar todo esto que es tan grande al aula de los chiquititos, chiquititos. Pues si es que los de infantil son los que mejor habéis hecho la inclusión siempre. Siempre, porque siempre habéis proporcionado múltiples formas de expresión, siempre habéis dejado que los niños se expresen como quieran, no les hacéis exámenes dichosos en los que todo el mundo tiene que plasmar las cosas de la misma manera, fomentáis el arte, fomentáis la autorregulación del aprendizaje cuando trabajáis por rincones. Entonces, vosotros sois el más dúa. Aún así, tenemos mucho que recorrer en infantil, yo me considero infantil, ya os dije ayer que había estado 10 años en infantil. Hay mucho que recorrer, porque hay veces que no contemplamos todas las potencialidades de los alumnos. Y, por ejemplo, el portafolio de los talentos, yo en infantil lo hacía aquí en mi cabeza, no tenía nada escrito. Yo sabía perfectamente cómo era cada uno y cómo aprendía, pero no lo dejaba reflejado. Y sí que está bien dejarlo reflejado. Y sí que está bien también hacer la margarita que os decía, con la foto de cada niño y en lo que destaca cada uno, para que ellos se sientan importantes. Me parece que el portafolio de los talentos para la motivación y para la formación del autoconcepto, que en esos años se está forjando, ¿verdad?, es muy interesante. Pero vamos, que sois más dúa, lo tengo clarísimo. Tengo un compañero que siempre, os lo dejo ayer también, me parece, siempre dice, ¿por qué en infantil se trabaja tan bien y llegamos a primaria y lo estropeamos todo? Lo estropeamos todo con enseñanza tradicional que no aporta más que aprendizaje bulímico. Así que enhorabuena a los de infantil por el gran trabajo que hacéis. Y a veces de primaria copiamos a los de infantil en muchas cosas. Aprovecho para insistir en que los de primaria sigan haciendo asambleas. Son fundamentales en primaria las asambleas para trabajar tantas y tantas cosas que no hace falta que les enseñen los meses de año en la asamblea, porque ya se lo saben, pero es que la asamblea da un juego terrible. Así que asambleas forever. Gracias. Y otra preguntilla, has mencionado la disciplina positiva. ¿Alguna recomendación para formarse en disciplina? Ya es un poco como paralelo, pero... Pues si quieres, escríbeme luego al email y te mando algunos vídeos que tengo y algún libro. De todas maneras, tengo que reconocerlo, en el tema de disciplina positiva llevo poquísimo, pero poquísimo. De hecho, me está echando por tierra muchos de los conceptos que yo tenía de la reafirmación y de los apoyos positivos que yo le decía a los alumnos. Llevo solamente como 3 o 4 meses, incluso menos. Sí, 3 meses llevo. Entonces estoy aprendiendo, pero como estoy recibiendo mucha información en muchos cursos, yo sí que te los voy pasando, si te interesa mucho el tema, ¿vale? Vale, de hecho, sé que, bueno, lo sé porque lo he ido a talleres vivenciales de disciplina positiva, aquí en Ávila, ¿eh? Los hay en todas las provincias y hay una red muy, muy amplia de formación de disciplina positiva. Yo os conté ayer que trabajé 2 años en el CFIE y cuando veía curso de disciplina positiva, yo me imaginaba, pues ¿esto qué será? Pues esto de reforzar positivamente a los alumnos. Nada, no tiene nada que ver. Y es un tema muy, muy apasionante. Choca con algunas concepciones psicológicas, con conductismo y con un montón de temas psicológicos, pero a mí me parece interesante. Para el que no lo sepa, se basa en la educación respetuosa del alumnado. Yo ahora lo estoy aplicando en el ámbito familiar, porque ya os he dicho que ahora mismo no estoy en activo, más que visitando centros y asesorándoles en temas digitales, pero en casa me está viniendo de perlas. Y lo mismo que se hace en casa se puede hacer en la escuela. Es fantástico. Gracias a ti por preguntar y por tu interés. Tenemos un minuto para la última pregunta, a ver si alguno se anima desde casa. Bueno, y si no se animan, pues mientras os voy agradeciendo, en primer lugar, a los que habéis estado aquí, que menudo esfuerzo es salir de casa con lo cómodo que está en el sofá y venir aquí. En segundo lugar, a los que estáis desde casa, que también sé que hacéis mucho esfuerzo. Y además me consta que me sigue un montón de gente con cargas familiares que hacen lo imposible por atender a los niños a la vez que me están escuchando, a la vez que están planchando, a la vez... Gracias de verdad por el esfuerzo realizado. A los que me vais a ver a posteriori, que también me ha dicho Javier que mucha gente pone luego el vídeo para aprender en horarios en los que pueden aprender. Esto es DUA. El Flipped Classroom, ¿verdad? El mostrar vídeos para que luego la gente lo aprenda cuando quiera es el futuro, además. El presente ya, desde la pandemia es el presente, pero estoy segura de que va a continuar siendo el futuro. Y muchísimas gracias a Javier por invitarme, sobre todo después de haber visto el elenco de gente que ha pasado por aquí, por esta mesa de la que estoy yo ahora. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Ana. De verdad, ha sido un placer. La verdad es que yo creo que necesitamos alguna jornada más o algún taller más de profundización, como dijimos ayer,
y que, bueno, pues nos comprometemos a ello, evidentemente. Y por otro lado, espero que todos les haya servido las jornadas, a quien está, a aquellos que lo verán luego posteriormente, que les sirva y que comencemos de alguna manera a profundizar en esto, a implementarlo en las aulas y que, bueno, pues no se quede simplemente en alguna teoría más de las muchas que van pasando y que de alguna manera esa inclusión, digamos, no entendida tanto como inclusión en unos momentos determinados, para unos alumnos determinados, sino una educación personalizada para todos y que de alguna manera pues a todos les sirva, pues en eso estaremos. Y de todo, pues el Centro de Profesores, Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado de la Universidad, pues lógicamente, sobre todo en estas jornadas iniciales que estamos teniendo a principio de curso en este primer trimestre, pues el eje de la inclusión, de la atención a la diversidad, es uno de los factores fundamentales porque creo que es la educación del futuro. Muchísimas gracias a todos. A todos os va a llegar la presentación. Si no os la manda Javier, os la pongo yo en el chat o en los comentarios, ¿vale? Sí, les enviaremos a todos los inscritos, les enviamos los enlaces y luego ya pues se van pasando para allá y los subiremos a nuestro canal, evidentemente. Muchísimas gracias a todos y buena tarde.